Capítulo 30, Florecidos tardíos. Una batalla de voluntades tuvo lugar dentro de la oficina del Hokage, dos luchadores fueron los únicos presentes. Los individuos desafiantes habían estado tratando de forzar la sumisión del otro. Fueron completamente intransigentes, lo que solo empeoró su situación. Naruto obstinadamente se negó a dejarlo ir, mirando a los ojos entrecerrados de Jiraiya, sus piscinas azules endurecidas por la obstinación y otra emoción que el sabio no pudo definir. La lucha silenciosa terminó con la derrota del mayor, levantando los brazos en alto con un bufido de frustración. ¿Por qué diablos estás protegiendo a ese tipo? Naruto arqueó una ceja, repitiendo el verbo en voz baja. ¿Proteger? Su rostro se torció en una mueca de escándalo como si la idea le estuviera volviendo el estómago al revés. No lo estoy protegiendo. Sí es usted. Jiraiya espetó, apretando sus manos en puños, pero no recibió una respuesta real, solo entrecerró los ojos con un borde duro. El sabio dejó escapar un suspiro con la esperanza de que aliviaría algo de su frustración. Bueno, no fue así. Entonces probó otra táctica. Mira, Naruto. Tenemos que conocer todos los detalles de esa noche, y eso incluye su identidad. ¿Sabes quién es? Solo dímelo y te prometo que no se lo diré a nadie más. ¿Y si no quiero que lo sepas? La voz de Naruto era fría, pero sus ojos suplicantes contaban una historia diferente en la cabeza de Jiraiya. No preguntes porque no quiero hacerte daño. El sabio se sacudió el eco de la voz en su mente y se hundió profundamente en el sofá junto a la pared, enterrando su rostro en una de sus manos. Sé que estás tratando de mantenernos a salvo, pero no servirá de nada. No me importa si un fantasma o incluso Kakashi está acechando detrás de esa máscara, pero tenemos que saberlo. La vida de tu familia está en juego. Y todavía no comprendes la gravedad de esto. Es como si no quisieras cambiarlo. Jiraiya miró entre sus dedos al adolescente tenso, sus ojos se abrieron por una fracción y el temor visible se apoderó de su rostro. ¿Tú, no quieres salvarlos?, respiró el sabio con horror, no muy seguro de la emoción que había atravesado el rostro de Naruto hace un segundo. ¿Crees que me voy a quedar a un lado después de toda esta mierda y ver cómo lo hace de nuevo? Naruto susurró con total incredulidad. La furia subió a sus entrañas, casi borrando su mente racional antes de que milagrosamente se calmara. Con un bufido, liberó la tensión y cruzó los brazos frente a su pecho, alejándose de su padrino con una expresión ilegible. No intentes manipular mis emociones por otro desliz, pervertido. Funcionó una vez, pero no volverá a funcionar. Antes de que la situación pudiera escalar a otra batalla, esta vez con armas reales, otra persona apareció en la oficina y arqueó una ceja en la escena. Su hijo estaba silenciosamente enfurruñado, y su sensei parecía decepcionado más allá de las palabras. Minato negó con la cabeza con un suspiro exasperado. Incluso quiero saber. Naruto dejó escapar otro bufido y apretó sus brazos alrededor de sí mismo. Minato negó con la cabeza una vez más, esta vez su voz sería sin el tono descarado anterior. Ven, Naruto. Ella nos está esperando. El chico rubio se giró lentamente y la tensión anterior desapareció. En realidad, parecía a punto de desmayarse como si todos sus huesos se hubieran desvanecido repentinamente. Un pequeño golpe sería suficiente para que el chico repentinamente pálido cayera al suelo. Con un trago, Naruto asintió. Él lo hará. Definitivamente. Seguro, de alguna manera, Uzumaki Kushina se sentó en silencio en el largo sofá con un Minato muy preocupado a su lado y un joven rubio inquieto en el sillón frente a ella. Jiraiya ocupó silenciosamente un rincón vacío, con los ojos cerrados, ignorando todo lo que le rodeaba. Estaba enfurruñado. Sí. Kushina asintió imaginariamente. Sus brazos viajaron inconscientemente hacia su barriga redonda para ahuecarla hacia arriba y hacia abajo. Ella arqueó una ceja con sospecha, su mirada parpadeó entre los dos rubios hasta que se posó en el más joven. Y una vez más, ¿por qué diablos debería ir a meditar? Naruto miró a su padre, quien le dio un asentimiento tranquilizador. Preparándose, sus ojos se endurecieron con una nueva luz antes de exhalar. Solo confía en mí, por favor. Kushina no respondió. Solo sus cejas se fruncieron y sus ojos se entrecerraron levemente. Un segundo después, dejó escapar un suspiro de derrota y cerró los ojos para alejarse de la realidad como le había dicho Naruto. Inadvertido para ella, el chico rubio hizo lo mismo. Los ruidos externos se desvanecieron lentamente, luego desaparecieron por completo para ser reemplazados por un perturbador tintineo. Cadenas. Incluso si no tuviera que hacerlo, levantó la cabeza en alto y abrió lentamente los ojos para mirar a su cautivo y sus ataduras para verificarlo. La bestia todavía estaba allí, encadenada y todavía fulminándola con la mirada. Ella entrecerró los ojos cuando notó algo extraño. El zorro estaba mirando detrás de ella y no a ella.
La pelirroja siguió sus instintos e inmediatamente se dio la vuelta, levantando el puño tan pronto como sintió a alguien más detrás de ella. Pero su ataque no pudo alcanzar su objetivo. Un agarre de hierro detuvo el movimiento en el aire. Sin embargo, también refrenó su poder tan pronto como identificó al hombre frente a ella. Kusina se relajó de inmediato y el agarre desapareció de su muñeca. Sus ojos buscaron intensamente los de la otra. Los penetrantes ojos azules del intruso estaban pegados al fruncido Kyuubi detrás de ella. ¿Por qué querías hablar tanto conmigo aquí? Kusina demandó con impaciencia mientras daba un paso adelante. Ojos inseguros se desviaron hacia ella, observando silenciosamente los rasgos suaves hasta que se cansó. Naruto miró por última vez al zorro y dio un paso hacia un lado, sus ojos mirando desenfocados al vacío amarillento. Kurama, las cejas de Kusina se movieron en una línea coherente. ¿Qué fue eso? Las piscinas de color azul eléctrico volvieron a subir hacia el zorro. Quería saber qué Biju había estado hospedando. Su nombre es Kurama, respondió en voz baja, su mirada todavía sostenía la del zorro detrás de Kusina. Entonces ha llegado el momento de revelar tu verdadera identidad. La voz del Kyuubi retumbó sobre el lugar, sus enormes charcos carmesí escaneando el rostro de Naruto con un destello de desconcierto. De hecho, parecía algo divertido. La verdad tiene un costo, pequeño humano. Una pequeña y sincera sonrisa se formó en sus labios. Los secretos tienen los suyos propios. Incluso mayores. El Biju gigante no respondió, pero dejó que sus ojos se desviaran hacia un lugar vacío detrás del rubio. Kusina de repente se quedó quieta, sin darse cuenta de la reacción del zorro. Sus ojos se abrieron y su ritmo cardíaco aumentó mientras el aire brillaba y se movía detrás del rubio. El pelaje anaranjado tomó forma. Las patas gigantes y los colmillos afilados evolucionaron hasta que la tremenda forma entera apareció gradualmente de los Bigs. Con el tiempo, Kusina se enfrentó a una versión idéntica de su propio cautivo. Solo hubo 3 diferencias. 1. El nuevo era significativamente más pequeño. Pero eso no significaba que no hubiera podido erradicar distritos completos con un movimiento de la cola si quisiera. En segundo lugar, que era el aspecto más aterrador de los 3, pero aún no el más perturbador, era que el zorro estaba completamente libre. No había cadenas, ni estacas, nada que lo impidiera de un alboroto sangriento. El enorme espécimen estaba a solo unos pasos de ella, libre de cualquier atadura. Podía escuchar su respiración lenta y tranquila, el suave rizo de su pelaje mientras se movía con cada inhalación y exhalación. Y también podía escuchar su corazón tamborileando. El ritmo era constante, tranquilo. Quizás un poco más rápido gracias a su emoción. Pero lo más perturbador, sin embargo, fue la mirada en sus ojos. El cálido y nostálgico brillo en los orbes carmesí mientras la escudriñaban mientras ella aún no podía mover ni un dedo. Uzumaki Kusina, de repente retumbó y abrió la boca para decir más, pero no tuvo la oportunidad. Su compañero rubio dejó escapar un suspiro y negó con la cabeza lentamente. Bonita y dramática actuación, Kurama. Casi me da escalofríos. Los ojos de Kusina se abrieron aún más cuando finalmente se giró y dio un paso hacia el zorro más pequeño, que también cambió su peso. Desde el punto de vista de Kusina, definitivamente parecía amenazador. La forma en que el zorro se volvió levemente, levantando lentamente su pata con las garras agudas para prepararlas para salir disparadas y cortarlo por la mitad. Sin pensarlo, las cadenas de chakra dorada salieron disparadas de ella, restringiendo eficientemente al hasta ahora liberado Biju. Los eslabones metálicos se retorcían alrededor de su forma repentinamente inmóvil, su cuello y extremidades, una en su pecho, arrastrando el enorme cuerpo al suelo hasta que se estrelló contra el suelo con un fuerte estruendo. Sin embargo, Naruto había estado observando estoicamente la escena y su única reacción visible fue enarcar una ceja divertida. Pero su compostura pronto vaciló cuando sus hombros comenzaron a temblar por la risa contenida. Y su dique, lo que había estado refrenando su risa, se hizo añicos en millones de pedazos cuando Kurama trató de levantarse pero falló. Miserablemente, porque su boca se cerró con un fuerte chasquido cuando su cuerpo se estrelló contra el suelo una vez más a pesar de su mejor esfuerzo. Las fuertes carcajadas de Naruto resonaron en el vacío durante largos minutos. ¿De qué diablos te estás riendo, mocoso? Gruñó, luchando contra las ataduras, pero la voz no tenía malicia. Sonaba más avergonzado que cruel. Los ojos carmesí brillaron con molestia en lugar de rabia, y Kusina dudó por un segundo. No más de una fracción de un latido del corazón, pero las cadenas se aflojaron y en el momento siguiente el Biju estaba libre, los eslabones se rompieron uno por uno y la red desapareció de su cuerpo. Kusina entrecerró los ojos y tensó los músculos, lista para disparar otra serie de la técnica dorada, pero un movimiento lento captó sus ojos y la hizo detenerse.
Era Naruto, volviéndose lentamente para dar un paso al lado de la criatura. Instintivamente extendió la mano, y esta vez fue ella quien agarró su muñeca y tiró de él hacia atrás. Los ojos de Naruto se desviaron desde su brazo asegurado hasta el de Kusina, y sonrió. Todo va a estar bien. Sus ojos se posaron sospechosamente en sus rasgos, buscando cualquier rastro de mentira, pero no encontró ninguna. Su cabeza se inclinó en un débil asentimiento, su agarre se aflojó gradualmente con el movimiento, y Naruto se soltó de su agarre para caminar con confianza al lado del zorro. Los labios de Kurama se curvaron hacia atrás, revelando un par de sus colmillos, cada uno más largo que Kusina. Un gruñido bajo hizo eco en la nada durante largos segundos, mientras el chico finalmente llegaba al Biju, que solo continuaba rechinando los dientes. Sus manos rozaron el suave pelaje de una pata mientras pasaba junto a ella, pero el Kyuubi no se movió ni se apartó del contacto, solo su gruñido disminuyó. Cada nervio de Kusina gritaba por escapar, salir disparado de su paisaje mental y agarrar a la rubia en el camino hacia la realidad segura y acostarse en los brazos de Minato. Pero su curiosidad y su terquedad eran más fuertes que sus instintos. Entonces ella esperó. Él es Kurama. Estoy albergando al todopoderoso zorro demonio de 9 colas. Naruto hizo un gesto incómodo hacia arriba. O una versión de él con el tiempo, miró hacia arriba para buscar una verificación, que en realidad llegó en forma de un pequeño asentimiento. Y lo que sucedió a continuación divirtió a Kusina lo suficiente como para dejar que su boca se abriera. La entidad gigante levantó una pata y le dio un golpe en la cabeza. El rubio gruñó, acariciando desesperadamente su corona, pero todavía tenía la fuerza para golpear las patas del zorro, sus rasgos se arrugaron con una mueca de molestia. Estaban discutiendo. Ella reflexionó en silencio. Oye, ¿por qué fue eso? Por ser un idiota, espetó el Biju, y lanzó una mirada penetrante, pero no hacia Naruto sino hacia Kusina, quien retrocedió un paso. ¿Qué tipo de versión? Demandó Kusina, entrecerrando los ojos hacia Naruto. Pero no fue él quien respondió a la pregunta. Una versión del futuro. Sí, o una versión bastarda de él, corrigió juguetonamente, golpeando una vez más al gigante Pou. Los ojos entrecerrados de Kurama se desviaron hacia la corona de Naruto con desaprobación y pudo sentir claramente la punzante mirada en sí mismo. Lo siento, murmuró y la piel se suavizó cuando su compostura se volvió seria. Kurama dejó que el estado de ánimo se hundiera, antes de hablar. Lo más probable es que estemos aquí gracias a un ninjutsu del espacio-tiempo. Orangish frunció el ceño en su frente, concentrando su atención por completo en la mujer inmóvil. Cuando dije nosotros, ¿sabes lo que quise decir, Kusina? ¿Sabes ahora quién es realmente este chico? La pelirroja no respondió de inmediato, sus ojos se clavaron en la forma silenciosa del rubio mientras él cambiaba inquieto de un pie a otro. Con el tiempo, dio un paso vacilante hacia el niño inquieto, sus ojos se desviaron hacia arriba. Kurama sostuvo su mirada por una fracción de segundo antes de hacer un pequeño y alentador movimiento con la cabeza. Incluso Kusina se sorprendió a sí misma cuando en realidad dio otro paso después de ese movimiento, pero su primer sentimiento no fue una sospecha como en cualquier otro momento en que el Kyuubi había indicado algo. Fue emoción. Luego dio otro paso más firme. La tercera y la cuarta habrían parecido casi confiadas si sus ojos no se hubieran movido hacia arriba para asegurarse de que el zorro no se hubiera movido de su lugar anterior, debido a los restos de sus instintos que aún protestaban. Pero por un capricho, los arrojó a un lado y salió disparada. En el siguiente parpadeo, Naruto se encontró dentro de un abrazo aplastante. Fuertes brazos lo sostuvieron firmemente con la promesa de que si lo liberaban, la palabra se rompería, al igual que sus huesos si se moviera. Otro apretón y el aire salió de sus pulmones. Pero no protestó, no luchó. Lo disfrutó. Fue un acto masoquista porque, a pesar de que realmente dolió, acogió la sensación con todo su corazón. Pensé que era un sueño, murmuró Kusina, pero era real entonces. Tú, eres Naruto, su agarre se apretó, luego se suavizó una fracción. Naruto utilizó el deslizamiento para levantar y cruzar sus propios brazos alrededor de su espalda para darle un pequeño apretón. ¿Lo sabías? ¿Cómo? Susurró con la misma suavidad, inhalando su débil, pero aún dulce, olor a vainilla. Ella se quedó quieta en sus brazos, pero casi de inmediato se relajó. Escuché a escondidas, hizo una pausa antes de continuar. Una vez, cuando visitaste el Kyuubi. Recordé un sueño cuando estaba sentado sobre su cabeza. Ya sabes, aquel en el que Sandai me apareció en spandex verde al final. Y días después, durante uno de mis sueños, se detuvo una vez más, antes de que una pequeña risa tonta escapara de sus labios.
¿Sabes? Estaba nadando en un tazón de ramen y luego me encontré dentro de mi sello, murmuró y se detuvo, cerrando los ojos con fuerza. Y te vi de nuevo. Estabas hablando de tu pasado, y tu Kyuubi se dirigió a ti y, perdón por el secreto, exhaló lentamente, colocando un pequeño beso en su sien. Está bien, finalmente dio un paso hacia atrás, pero sus manos aún le cubrieron la cara. Ella apartó un mechón a un lado para mirar directamente a sus piscinas. Me alegra que finalmente hayas decidido abrirte, en realidad no fue intencional. Se encogió de hombros a medias, mirando hacia arriba para enviar un juego de dagas imaginarias hacia Kurama. Pero ahora, en realidad me alegro de que haya sucedido, ¿sabes? De repente se quedó quieta cuando una nueva comprensión la golpeó. El zorro, ¿por qué es libre? Su nombre es Kurama. Y no es un tipo tan malo, si lo conoces. Es mi socio, ¿sabes? Sus ojos se abrieron e inmediatamente se desviaron hacia arriba, luego detrás de su espalda, donde la versión más grande observaba la escena en silencio. Pero sus labios todavía estaban torcidos en un gruñido de desaprobación. Lentamente, tomó su decisión y asintió con la cabeza en comprensión. Si tú lo dices, también confiaré en él. Fue mejor que con tu padre, supongo, gritó Kurama con un tono obvio y divertido en su voz. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Minato? Kusina también miró hacia arriba con curiosidad, pero tuvo que dar algunos pasos hacia atrás para vislumbrar los buscadores charcos carmesí. Su única respuesta fue una amplia, tal vez un poco sádica sonrisa de Kurama. Y definitivamente no le gustó eso. No podía deshacerse de la sensación de que este comentario era el comienzo de su venganza por su ataque de chakra encadenado. Naruto se sentó sobre la cabeza de piedra de su padre en el monumento, mirando al pueblo dormido. El cielo se había iluminado constantemente durante unos 30 minutos, aunque el sol todavía estaba detrás de las montañas distantes. La naturaleza se agitaba, pero aún no estaba completamente despierta cuando un pájaro gorjeaba y algunos arbustos crujían. Su cama lo había echado cuando la noche aún era oscura y el gris tenue de la madrugada aún estaba lejos. Se retiró a su conocido lugar donde podía hacer lo que quisiera, principalmente sentado, mirando a su amado pueblo, mirándola en silencio como un guardián del fuego. Fue un descanso tranquilo en la fresca madrugada, un cambio agradable del caos que había estado plagando su vida en los últimos días. Se sentó allí, con los ojos cerrados, dejando que sus pensamientos se desvanecieran a medida que pasaba el tiempo y la naturaleza comenzaba a despertar. Se sentía bien simplemente sentarse, sin hacer absolutamente nada, sin pensar ni preocuparse por nada. El sol apareció de repente en el horizonte, bombardeándolo con cálidos rayos brillantes. Se echó hacia atrás, permitiendo que los ejes dorados calentaran suavemente su cuerpo, aliviar su cansancio y calmar su alma. Naruto inhaló lentamente, luego exhaló, liberando la tensión que se había estado acumulando en sus músculos durante las últimas semanas, invitando a la tranquila serenidad de su entorno a filtrarse en la fibra misma de su ser. Permaneció así durante un tiempo desconocido antes de que una firma de chakra familiar apareciera en la periferia de sus sentidos. El rubio dejó escapar un pequeño suspiro evasivo. Unos minutos más tarde, Hiruzen se materializó desde las sombras, haciendo un educado ruido, aunque no era necesario, y se dirigió serpenteando hasta el borde del monumento para admirar la elegante belleza del pueblo de abajo. Un amistoso silencio descansó entre ellos mientras ambos contemplaban su amado hogar. Una invencible sensación de curiosidad comenzó a aguijonear la mente de Naruto, amenazando su serenidad, pero la rechazó. No había forma de que renunciara a esta maravillosa paz. Esperaría a que el anciano diera el primer paso, y esta vez, no sería él quien se precipitara de cabeza a ninguna situación. Y su intuición estaba en lo cierto. El viejo líder dio el primer paso con su siguiente exhalación. Pacífica, ¿no es así? Dijo el antiguo Hokage lentamente, masticando las palabras y la punta de su pipa. Era más una declaración que una pregunta, pero Naruto asintió y respondió de todos modos. Una sonrisa se formó en su rostro mientras miraba con cariño a través de la aldea. Sí, el silencio reinó una vez más, y pasaron varios minutos sin respuesta de Hiruzen. Naruto comenzó a preguntarse si su conversación continuaría mientras dejaba que sus ojos vagaran de un edificio a otro. El aire a su alrededor estaba perdiendo su mordisco helado con la luz del sol, un pájaro carpintero comenzaba a golpear un árbol en la distancia, dando una música de fondo débil y rítmica. Pronto, más especies se unieron a la lubina de la naturaleza. El tamborileo fue aumentado con el coro de pájaros. Un grillo solitario se unió como violinista solista, y el susurro del arpa de las hojas hizo que la sinfonía fuera perfecta. Toroku-kun, me has dado un buen rompecabezas, finalmente comenzó Sarutobi algún tiempo después.
Naruto parpadeó, luego inclinó la cabeza, invitando a su compañero a continuar con una leve tensión en sus hombros. Fue más por curiosidad que por ansiedad. Ya no tenía nada que perder. Y se sintió bien. Finalmente estaba completamente tranquilo. Ni siquiera se molestó en intentar decir una palabra cuando Hiruzen hizo una pausa. Decidió simplemente escuchar. En realidad, tenía curiosidad por ver dónde terminaría esta conversación. Cuando agoté todos los rastros posibles que se me ocurrieron, volví al principio cuando te llevaron al hospital por primera vez, con la esperanza de recordar algo que pudiera arrojar algo de luz sobre tu existencia. Cuando apareciste por primera vez en Konoha, parecías reconóceme, dijo el Sandaime, eligiendo sus palabras con cuidado. Y no solo yo, sino también Minato. Al principio, pensé que nuestra reputación nos había precedido. Pero tus reacciones contaron una historia diferente. Empecemos con Minato. Según él, cuando te amenazó en el pasillo del hospital, no te detuviste ni parpadeaste. En lugar de eso, respondiste de inmediato, ignorándolo sin tener en cuenta tu propia seguridad. Pero eso no fue lo que hizo. Realmente me tenía preguntándome. Era el hecho de que no había miedo en tus ojos. Absolutamente ninguno. Nunca había visto a un shinobi enemigo capaz de ocultar su miedo al ver a Minato. Pero tú, no solo no mostraste ningún miedo, mostraste tristeza y cariño, exactamente lo contrario de lo que estaría mostrando un completo extraño. Entonces, pensé que Minato debía tener un doppelganger ahí fuera, pero luego me di cuenta de que habría oído hablar de esa persona. Un shinobi altamente calificado con cabello rubio. Sarutobi le dio una mirada aguda. Eso te incluye a ti. Con la fuerza que posees y tu parecido con Minato, estoy seguro de que me habría enterado de tu existencia mucho antes de que aterrizaras en ese campo de entrenamiento. Pero no lo hice. Tampoco Jiraiya, incluso con su extensa red de espías. Pensé para mis adentros, ¿cómo es posible que este chico exista durante tanto tiempo sin nuestro conocimiento? Recordé la conmoción que habías mostrado al verme. Pero no solo estabas sorprendido, estabas estupefacto. Era como si estuvieras mirando a un hombre muerto caminando. Y, dado que había agotado todos los demás rastros posibles que podía. Consideré que tal vez estabas viendo a un hombre muerto caminando. Reflexioné sobre lo que eso podría significar, pero no pude encontrar una explicación lógica para ello. Finalmente, decidí simplemente observar y esperar a que revelaras más de ti mismo, pero cuanto más te convertías en parte de la aldea, menos sentido tenía mis teorías hechas, al menos, hasta ayer. No era una línea de pensamiento muy lógica, pero había agotado todas las demás opciones, así que decidí considerar el pensamiento. Asumí que me habías conocido de dónde vienes, y si asumía lo mismo para Minato, entonces tu reacción hacia los dos tenía sentido. Ampliando ese razonamiento, me preguntaba qué situación tendría que ocurrir para que esto fuera cierto. ¿Sabes lo que concluí? Hiruzen en realidad no esperó una respuesta, inmovilizando al rubio con una mirada seria. Nada. Hasta encontrar una pieza más del rompecabezas, gracias a Noara Rin y Orochimaru una mueca amarga se extendió por el rostro del viejo líder, pero hizo a un lado sus pensamientos vagabundos. Mi difunto estudiante hizo un análisis de sangre que no habíamos realizado en ese entonces. ¿Por qué lo habríamos hecho? Hubiera sido tan ilógico. Pero reveló que tenías un pariente más aquí en Konoha. Y con esa pieza que faltaba, finalmente hizo clic. El rostro de Hiruzen se suavizó gradualmente, y una sonrisa tiró de sus labios hacia arriba, profundizando las arrugas iniciales en el borde de su boca. Tus marcas de bigotes. Sarutobi señaló sus mejillas. Escuché sobre Kinkaku y Jinkaku cuando era solo un adolescente. Los cuentos decían que habían obtenido las mismas marcas. Es por la influencia del Kyuubi. Siempre supe que si Minato y Kushina tenían un hijo, él o ella sería un genio, pero ni en mis sueños más locos habría pensado en lo que tú, hija mía, has logrado. Una ruptura en el continuo espacio-tiempo. Viajes en el tiempo. Naruto lo miró con los ojos muy abiertos, incapaz de decir nada. ¿Qué podía decir él? Entonces, en lugar de decir algo, se echó a reír. Duro. Ruidosamente. Y durante mucho tiempo. Vagamente, sin ningún control. Y se sintió también que fue difícil parar. Pero de todos modos se fue apagando lentamente. Jiji. ¿Realmente eres el profesor, no? Hiruzen se encogió de hombros con una pequeña sonrisa y se sentó con gracia junto al chico rubio. Con décadas de experiencia, sus dedos abrieron con fluidez su pequeña caja de tabaco y, en segundos, un tenue humo azulado envolvió sus formas sentadas. ¿Qué tal una presentación adecuada esta vez, Jiji? El rubio se volvió hacia su compañero con una amplia y astuta sonrisa. Hiruzen solo dejó escapar una suave risa y negó con la cabeza.
Te has convertido en un buen hombre, Uzumaki Naruto. Los ojos de Naruto se abrieron y su boca se abrió. ¿Cómo diablos sabes mi nombre real? El Hokage soltó otra carcajada y bajó la pipa. Sé que Minato había elegido ese nombre. Y dado que Kushina es la última de su clan, deberías haber tenido su apellido en lugar de Minato. Incluso si se hubiera convertido en el cuarto Hokage, la subsistencia del clan Uzumaki es más importante que continúan con el apellido de una pequeña familia de Konoha. Naruto asintió vacilante ante la explicación, pero al final negó con la cabeza, sus ojos volvieron a los tejados de la aldea. Debe ser difícil estar cerca de ellos, pero ellos no saben quién eres. Lo fue, admitió Naruto, sus ojos volviéndose hacia Sarutobi. Pero la respuesta sería vaciló cuando una sonrisa descarada apareció en el rostro de Naruto. Pero sabes, Jiji, llegas tarde con tu revelación, ¿no? Hiruzen inhaló, junto con una bocanada de humo. Así que ya les dijiste, bueno, digamos que lo descubrieron. El rubio se rascó la nuca, pero su sonrisa nunca vaciló. Supongo que es mejor así. Dijo Sarutobi, su mirada se detuvo en el rubio a su lado. El líder una vez dejó escapar un largo suspiro. ¿Quién te crió, Naruto? El adolescente no respondió, sus dedos trazaron una pequeña grieta junto a él para ganar algo de tiempo. Sobre todo yo mismo. Mi nacimiento salió mal. Hubo un incómodo silencio antes de que Sandaime se aclarara la garganta. ¿Y Jiraiya? ¿Dónde estuvo durante tu infancia? Su única respuesta fue encogerse de hombros. Otro largo suspiro escapó de Sarutobi. Lo siento, ¿para qué? Naruto miró hacia arriba, sus ojos y dedos aún escaneaban la grieta. Por prohibirle que te críe. Naruto frunció el ceño, pero aún evitaba el contacto visual, por lo que el Hokage continuó. Hace como un mes, él y yo tuvimos una charla sobre el peor de los casos. Sobre lo que sucedería si el sello de Kushina se rompiera y Minato se fuera. Parece que por una vez Jiraiya realmente siguió mis órdenes a pesar de lo que su corazón le había dicho. Discutió como un loco. Naruto no hizo ningún comentario, pero sí almacenó esta información. Y finalmente aclaró algunos de sus pensamientos sobre dónde diablos estaba su padrino durante su infancia. Había pensado que Jiraiya era así. El pervertido a veces irrazonable y Sarutobi habían pensado que sería mejor si lo evitaba hasta que pudiera cuidar de su propia cordura. Pero parece que fue el sistema ninja el que arruinó su infancia. No fue Jiraiya. Fue el hecho de que Jiraiya siguió órdenes. Órdenes, que lo dejaron solo. Órdenes que prohibían a Jiraiya buscarlo antes de que estuviera listo para defenderse. Fue por el círculo de odio que no tuvo a nadie a quien acudir durante una noche de insomnio. Por eso no tenía en casa a nadie a quien acudir. Y por primera vez en su vida, odiaba este sistema corrupto que podía hacer que un niño se sintiera solo. Eso podría destrozar familias. Eso podría hacer que un niño matara a todo un clan. Su propia familia. Su padre tenía razón. El sistema shinobi actual solo alimentó el círculo, y se comprometió a romper ese problema de raíz. La voz de Hiruzen lo sacó de su meditación interna antes de que pudiera sumergirse más profundamente. ¿Qué hay de Kakashi? ¿Quieres decirle la verdad? Naruto vaciló por una fracción antes de negar con la cabeza. No, respeto al hombre en el que se convertirá, pero no es el mismo ahora. Lo rompería, y ya está lo suficientemente roto después de perder a Rin. Sacudió la cabeza una vez más. No quiero destrozarlo. Ahora mismo está lo suficientemente confundido. Otra bocanada de humo abandonó el cuerpo de Hiruzen, la suave niebla bailando en el aire inmóvil a su alrededor. La luz parpadeaba en su superficie de vez en cuando, revelando la hermosa danza oculta. ¿Te gusta sentarte aquí? Sí, reflexionó internamente. ¿Y por qué realmente hace esto? ¿Por qué hay paz aquí? ¿Por qué todo parece mucho más claro desde aquí? Sus problemas parecían tan lejanos y tan pequeños como los pequeños puntos de los aldeanos desde arriba. ¿O quizás fue por la altura? ¿Fue por la seguridad de que Konoha todavía estaba allí cada vez que miraba la aldea? Los ojos de Naruto se desviaron hacia el centro, con una sonrisa suave y sincera en sus labios. Me tranquiliza. Ver a Konoha sano y salvo día a día. No se intercambiaron palabras durante otro largo momento. Ambos hombres dejaron que sus miradas se posaran en el pueblo bajo sus pies, uno aún buscando la seguridad de que no desaparecerá en el próximo segundo, deslizándose entre sus dedos si se atreve a parpadear, y el otro por simple hábito, o más. Probablemente, respetando los sentimientos del otro. Una nueva presencia atravesó los límites de sus sentidos, y Naruto inmediatamente lanzó su cabeza hacia el recién llegado con una ceja levantada. Jiraiya entró en la escena, sus mejillas sonrojadas y sus pasos vacilaban de vez en cuando mientras bebía una botella de sake. Fue un largo viaje para el sabio, bamboleándose de árbol en árbol, descansando entre uno y otro.
El invocador del sapo saltó descuidadamente entre los dos hombres sentados, empujándolos hacia el borde. Solo el chakra que Naruto y el líder una vez tocaron les impidió caer de la cabeza de piedra de Minato boca abajo en la plaza llena de gente. Pero Jiraiya no se molestaba con este tipo de cosas pequeñas como su seguridad. Con entusiasmo pasó su brazo alrededor de la cabeza de Naruto, y para mayor molestia del rubio, inmediatamente lo aprisionó en una llave de cabeza, alborotando su lío rubio constantemente. Pero Naruto no se estaba rindiendo fácilmente. Finalmente pudo escapar del agarre de hierro con un puñetazo bien dirigido al estómago de su padrino, pero Jiraiya solo dejó escapar una carcajada, arrojando su dolor a un lado. «Oye, ¿qué diablos estás haciendo, Ero Sennin?». Naruto refunfuñó mientras trataba desesperadamente de devolver su cerradura a la forma adecuada. Bueno, falló. Tristemente. Envió otro juego de dagas imaginarias hacia el hombre de cabello blanco que aún reía tontamente y lanzó una mirada inquisitiva al estoicamente resoplando Sandaime. Pero no recibió ayuda de él. Se encogió de hombros y dejó escapar una bocanada de humo. Jiraiya finalmente se estabilizó, pero la sonrisa tonta nunca abandonó su rostro. «Oye, viejo. ¿Puedo contarte un secreto?». Incluso si lo hubiera pedido, el Zenin no le dio ninguna oportunidad. «Mi ahijado será tan rudo como yo». Hiruzen enarcó una ceja divertida e inclinó la cabeza hacia un lado. «Oh. ¿Y cómo sabes eso?». «Lo sé porque soy increíble. Él será inteligente y fuerte, y pateará el trasero de los malos como yo». «Deja el acto, pervertido». «Él lo descubrió todo por su cuenta», murmuró Naruto, con los brazos cruzados frente a su pecho. «¿Qué? Has arruinado mi juego. Quería burlarte más de ti. ¿Por qué diablos eres tan malditamente inteligente?». Los gritos de Jiraiya se redujeron a murmullos de molestia. El familiar puchero pronto estuvo en sus labios, y el hombre finalmente cruzó los brazos frente a su pecho. Sarutobi negó con la cabeza ante su obviamente malhumorado alumno adulto. Su mirada parpadeó hacia Naruto y su rostro se suavizó. «¿Sabes qué? Creo que tienes razón, Jiraiya. Tu ahijado será un hombre muy bueno cuando crezca». «¿No estás de acuerdo, Naruto-kun?». Pero el rubio nombrado estaba demasiado ocupado para ocultar su vergüenza y sus mejillas encendidas para responder. Jiraiya tarareó y balanceó sus brazos una vez más alrededor del adolescente ruborizado con una amplia sonrisa en su rostro. Pero esta vez, Naruto no sintió la necesidad de liberarse cuando su padrino alborotó brutalmente su desordenada corona. Sarutobi soltó una sonora risa, levantándose lentamente del suelo y limpiando un poco de suciedad invisible de su impecable atuendo. «Creo que fue más que suficiente emoción para mí hoy». Ninguno de los demás protestó. Sacudiendo lentamente la cabeza, el Sandaime desapareció de la misma forma en que había llegado. El sabio sapo sonrió ampliamente mientras soltaba a Naruto, sus dedos ya buscaban dentro de su bolsa. «Bueno, en realidad esto facilita las cosas. Por lo menos no tendrá que explicar esto a la vejete». Con eso, levantó la mano para revelar un pequeño pergamino. Naruto miró con sospecha el pergamino de almacenamiento, y cuando su padrino señaló con la cabeza, lo agarró con cuidado y se dio la vuelta varias veces. «¿Qué es esto?». «Un regalo». «Pensé que te lo estabas perdiendo». Las cejas del rubio se movieron en una línea coherente mientras sus ojos escaneaban a través del sello de cierre. No fue complicado. Con un parpadeo de su chakra, el sello se abrió y otro pergamino cayó en su regazo. Sin embargo, era significativamente más grande, casi la mitad de su propio tamaño. Y fue pesado. Los ojos de Naruto se abrieron de inmediato cuando reconoció el adorno cincelado en ambos lados. Miró de reojo a Jiraiya, y cuando recibió un asentimiento más alentador, lo abrió con entusiasmo frente a él. La suave brisa agitó el borde, pero las manos de Naruto lo sostuvieron firmemente. Los ojos azules se movieron de un nombre a otro en la antigua superficie hasta que encontró los nombres de Jiraiya y de su padre al final. «Continúa, Gaki. Hasta donde yo sepa, tienes todo el derecho a tener tu nombre en él». Una amplia sonrisa se extendió por el rostro de Naruto, y con un entusiasta asentimiento, inmediatamente se mordió el pulgar. Dedos experimentados bailaron sobre la fina tela, ordenadas y perfectas líneas que se formaban a partir de la tinta más fina, de su propia sangre. En segundos, el contrato de invocación de Toad fue bendecido con un nombre más: Uzumaki Naruto. Naruto inmediatamente se untó la palma de su sangre que aún goteaba, y sus manos ya estaban formando los signos de las manos tan perdidas, cuando un agarre de hierro en su muñeca le impidió avanzar más en el progreso. El rubio arqueó una ceja ante el pervertido con el ceño fruncido y ladeó la cabeza. «Si vas a convocar a alguien, debes hacerlo donde tengas espacio. Puedo imaginar fácilmente que estabas a punto de convocar a Gamabunta en la cima del monumento Hokage».
Naruto se quedó en silencio, pero su ceja se movió con irritación. No soy tan idiota, liberó su mano y continuó con su invocación a un ritmo mucho más lento. Pero un pequeño rastro de sudor goteaba lentamente desde su sien. Realmente quería lucirse. Cuando terminó el último signo de la mano, golpeó con la palma de la mano la dura piedra con facilidad, esperando ansiosamente que el suave humo encadenado al chakra finalmente se apagara sobre el conjunto de sellos de obsidiana todavía visible. Sucedió cuando la brisa agarró el polvo suave y lo arrojó a un lado para revelar un renacuajo. Una mueca de confusión desfiguró el rostro de Naruto mientras las fuertes carcajadas de Jiraiya resonaban en la aldea. Un ambú cercano al acecho se animó ante la risa en auge, solo para sacudir la cabeza lentamente con desaprobación. Estaba bastante seguro de que estaba prohibido sentarse en la cabeza de piedra de Yondaime. Pero ¿quién era él para decirle al hermano del hombre y a uno de los Sannin que estaban rompiendo las reglas? El soldado enmascarado negó con la cabeza una vez más y continuó su camino hacia su destino. Naruto se inclinó más cerca de la pequeña cosa que luchaba, y frunció el ceño, sin hacer caso de la risa disimulada de Jiraiya en el fondo. Seguramente usó la cantidad necesaria de chakra. Encontró la débil firma de chakra que estaba buscando. Se inclinó aún más cerca hasta que su nariz estuvo a solo centímetros de la cosa destrozada cuando sus ojos se abrieron al darse cuenta. Gamakichi. La pequeña criatura se quedó inmóvil, y Naruto habría jurado que parpadeó sorprendido. Luego, el sapo pequeño desapareció de la existencia. Naruto se enderezó, su nariz se arrugó con molestia mientras la risa de su padrino se volvía histérica lentamente. Oh, cállate. Quería llamarlo, pero pensé que sería más grande, pero sus palabras no sirvieron de nada. El invocador del sapo, en cambio, se inclinó en su risa y rodó a su lado, girando lentamente hacia el borde del enorme monumento. Naruto se animó, y con una leve patada, ayudó a su padrino a tomar algo de impulso y cubrir la distancia restante hasta el borde en un segundo. Jiraiya tardó 10 segundos completos en regresar a la cima. Su rostro estaba rojo, y sus hombros aún temblaban por la tensión cuando había encontrado un agarre en la nariz de Minato en el último segundo para evitar que se cayera del monumento al Hokage. Si hubiera sucedido encima de una casa de baños para mujeres, no habría recibido ninguna queja por meterse en el círculo de mujeres desnudas. Pero al ver el rostro engreído de Naruto, una vena comenzó a salir de su frente. Una amplia y descarada sonrisa se extendió por el rostro de Naruto, sus labios se abrieron y su lengua se deslizó hacia afuera de una manera infantil. Con un destello de su chakra, Jiraiya corrió hacia el rubio que ya huía. Pero al menos el Sannin todavía tenía suficiente compostura para agarrar el pergamino de invocación mientras corría a su lado en su prisa por perseguir a su ahijado. La casa se quedó quieta después de que cada uno de sus inquilinos finalmente se retirara a sus habitaciones. Fue hace muchas horas. La mañana siguiente estaba más cerca de la medianoche. No se podía escuchar ningún sonido además de la respiración suave y rítmica de los miembros de la familia dormidos. Solo uno de ellos no pudo dormir. El mayor, Namikaze Minato, masticaba en silencio su bocadillo tardío, una taza tibia de ramen instantáneo. Hacía bastante calor hace media hora, cuando en realidad lo había hecho, pero su apetito se fue después de los primeros bocados. Minato inconscientemente removió la sopa, haciendo que los fideos empapados giraran lentamente dentro de la taza. No pensó en nada. Su mente estaba vacía, lo que en realidad era sorprendente después de la infernal semana anterior. No era una ocasión cotidiana cuando su hermano resultó ser su hijo casi adulto. Pero en realidad, no le había estado molestando tanto. Bueno, sí, le molestaba de alguna manera, pero estaba contento porque sabía ahora que su hijo se convertiría en un buen hombre. ¿Y su pasado? ¿O futuro? O lo que sea. Estaba absolutamente seguro de que no permitiría que volviera a suceder. No de la misma forma. Porque salvaría a Kushina. Salvaría a Naruto de su destino. Sin embargo, había una pequeña falla en su lógica. Naruto se negó a compartir más información sobre esa noche. Y más particularmente, sobre el hombre enmascarado. Les había contado sus habilidades, su Sharingan, su estilo de lucha, pero se había negado a decirles su identidad. Con un suspiro, Minato dejó escapar el pensamiento antes de que pudiera profundizar más. Todas las teorías que él y Jiraiya habían inventado sobre el hombre enmascarado y las 1000 millones de consecuencias que tendría el viaje en el tiempo de su hijo hicieron que su cabeza diera vueltas y su mente se mareara. Con un gemido, Minato empujó la taza casi intacta a un lado y se dejó caer sobre la mesa, apoyando su cabeza en un brazo estirado. Miró la taza de ramen durante algún tiempo, con la cabeza extrañamente vacía. Pero se cansó de mirar fijamente al niño de dibujos animados con una sonrisa tonta en el costado del plástico muy pronto.
Con un bufido de frustración, se incorporó y se dirigió a su habitación, decidido a tener al menos una hora de sueño antes de tener que irse a trabajar. El pasaje estaba oscuro, pero gracias a la tenue luz, pudo ver hacia dónde se dirigía. Sus ojos rozaron los de su hermano. No. Sacudió la cabeza. La habitación de Naruto, se corrigió a sí mismo. Y la vista lo hizo detenerse. Una tenue franja de luz se escapó por debajo de la puerta cerrada. Sus oídos se movieron, tratando de fortalecer sus oídos con la esperanza de poder captar cualquier ruido. Pero solo captó los débiles ronquidos de Naruto. Una pequeña sonrisa crujió sus labios hacia arriba, y sin pensarlo dos veces, empujó con cuidado la puerta para abrirla para echar un vistazo a su hijo. Solo para estar seguro de que no había desaparecido. Y de hecho, su hijo estaba allí, con los brazos abiertos por toda la cama, ocupando todos los rincones disponibles que podía. Y aquellos a los que no podía alcanzar físicamente, esas partes estaban llenas de su sábana arrugada, una botella de tinta que se balanceaba inestable y un pergamino que recorría la mitad de su habitación desde su cama. Minato no pudo evitarlo. Una risa ahogada escapó de sus labios. Pero inmediatamente cerró la boca cuando Naruto se quedó quieto, luego se giró ligeramente, estirándose aún más. Pero sus preocupaciones se desvanecieron cuando Naruto continuó durmiendo con un ronquido un poco más fuerte. El Hokage se acercó un poco más para liberar la manta debajo de la pierna de Naruto y ponerla en su lugar correcto encima del adolescente que aún roncaba. Sus ojos captaron un atisbo de su abdomen entre su boxer y la camiseta, y se quedó paralizado en medio del movimiento. La curiosidad mórbida subió por sus venas. Trató de empujarlo hacia un lado, reprimirlo, pero falló. La sensación continuó empujándolo más agresivamente con cada segundo que pasaba, mientras que no podía apartar la mirada de la barriga descubierta, todavía sosteniendo la manta hasta la mitad sobre el adolescente. Con un trago, tomó una decisión. Su mano bajó gradualmente la manta, con cuidado de no perturbar el sueño de su hijo. Manos temblorosas viajaron hacia la camiseta suelta, un dedo se deslizó debajo de la tela para empujarla más. Un destello de chakra. El chico se quedó quieto. Un remolino negro ébano se desarrolló lentamente, dominando la piel pálida a la tenue luz de la lámpara de lectura. Minato solo lo miró, sus ojos muy abiertos. Hacía tiempo que tenía la boca abierta. Otra mano temblorosa se levantó, sus dedos esta vez paseando sobre el patrón. Pulsó una vez y lentamente comenzó a desvanecerse. Con una oleada de adrenalina y desesperación, Minato introdujo otra dosis de su esencia en el sello. Y sucedió algo inesperado. Un segundo, él estaba allí, inclinado sobre su hijo, examinando su sello, su propia obra maestra, y al momento siguiente, parpadeó y abrió los ojos para encontrarse con la mirada fija en un vacío amarillento. El destello amarillo dio un paso hacia atrás, sus piscinas se balanceaban de un lado a otro para trazar un mapa de sus alrededores repentinamente desconocidos. Hubo una contracción en su chakra, una especie de chispa. Minato de repente se quedó quieto. La adrenalina corrió por sus venas cuando algo comenzó a materializarse frente a él. Y se había congelado por completo cuando un hombre tomó forma frente a él. Ojos azules idénticos se clavaron en los suyos, uno con sorpresa, el otro con un suave brillo comprensivo. Una larga bata blanca enmarcaba un cuerpo sobre un chaleco Jounin y los familiares pantalones y camisa shinobi azul marino. Los indomables mechones dorados se balanceaban con la suave brisa que agitaba los suyos de la misma manera. Una copia exacta de sí mismo estaba frente a él, sin hacer nada, solo observándolo con una pequeña sonrisa comprensiva. ¿Qué? Minato finalmente murmuró débilmente. Creo que la pregunta que estaría buscando es, ¿cómo? La copia trató de bromear, con una sonrisa incómoda en su rostro. Sin embargo, la sonrisa se transformó en una expresión seria que hizo que Minato se estremeciera. Eso es fácil. Un chakra similar resuena. La copia hizo una pausa, esperando que el otro reaccionara, pero cuando nada respondió, continuó con su explicación. Había gastado todo el chakra que me quedaba al volver a forjar el sello de Naruto durante la invasión de P. Pensé que me había ido, esta vez para siempre. Pero parece que habías presionado lo suficiente para reanimarme una vez más. Como un shock o algo así. Ya sabes, similar a la RCP o algo así. La copia hizo una mueca errante y se encogió de hombros. Había comenzado una larga y estirada competencia de miradas que hizo que incluso la copia comenzara a moverse incómodamente de un pie a otro. Finalmente, la tensión se rompió. Una pequeña risa brotó de los labios del joven Minato, y con un minuto más, avanzó en una carcajada de todo el corazón, su cuerpo temblaba mientras las lágrimas escapaban detrás de sus pestañas. Levantó la mano para limpiarlos mientras su risita se apagaba por completo, pero una o dos pequeñas risas lograron llegar de vez en cuando, para disgusto de la copia. ¿Has terminado?
Su única respuesta fue otra risita, pero esta vez, algo tiró de la boca de la réplica hacia arriba en una sonrisa idéntica y astuta. Él es increíble, ¿no? Minato asintió entre dos risas y finalmente se recompuso. Limpiando los últimos restos de su anterior sesión de risas de su rostro, se enderezó y se volvió. Viajar en el tiempo, salvar a la gente del destino, convertir al Kyuubi en su amigo. El Hokage negó con la cabeza, una amplia sonrisa plasmada en su rostro. Haciéndome conocer una versión de mí del futuro, exhaló y negó con la cabeza una vez más, la sonrisa se desvaneció lentamente para cambiar de lugar con una mueca amarga. Pero él todavía nos oculta cosas. Así que espero tener mis respuestas de ti. Supongo que puedes sentir lo que está sucediendo afuera. Su mirada se endureció cuando la levantó para desgarrar a su contraparte. ¿Quién es el hombre enmascarado? Su copia no respondió, pero Minato notó su propio movimiento cuando dudaba. Masticarse el labio inferior era su costumbre. Pasó desapercibido para casi todos los demás, además de sus amigos más cercanos, pero ahora podía ver claramente el molesto tic. Minato se enderezó y entrecerró sus ojos ahora llameantes, toda su compostura gritaba autoridad. Pero no sirvió de nada con su imagen reflejada. Sus ojos lo observaban con calma, a pesar del hábito familiar. Quería protegerte, ya sabes, susurró. Dime, maldita sea. Puedo soportarlo. Minato espetó, dando un paso hacia su réplica. Estoy seguro de que es alguien que conozco. Demonios, incluso consideré a Kakashi por un momento. Dime, o me voy a volver loco. La copia aún no había dicho una palabra, así que Minato intentó otra táctica. Tiró su autoridad a un lado, su rostro se suavizó esta vez. Por favor. Si eres yo, sabes que tengo que saberlo. Tengo que salvarlos. Y para eso, necesito información. La copia, esta vez, reaccionó dejando escapar un suspiro y agachando ligeramente la cabeza en señal de derrota. Luego, en el siguiente segundo, recobró la compostura pasándose una mano por el cabello. ¿Naruto todavía piensa que puede salvarlo? ¿Salvar a quién? Preguntó Minato, entrecerrando los ojos. Tobi, ¿por qué? ¿Por qué se preocupa por él? Preguntó Minato, entrecerrando los ojos aún más. La copia se detuvo por un segundo antes de que su boca se convirtiera en una sonrisa traviesa. ¿Sabes qué es un anagrama? Yo, sí, pero ¿qué tiene eso que ver con? Solo piensa en ello. La copia envió otra sonrisa descarada antes de que sus ojos se desviaran repentinamente hacia un lado, sus orejas se erizaron un poco. Su forma se veía más inestable con cada momento. Su mueca se desvaneció en una sonrisa suave cuando su forma se volvió más nebulosa. Y dile Naruto que estoy orgulloso de él más allá de las palabras. Estoy orgulloso de lo que ha logrado. Incluso si esta paz no es tan real como pensamos. Con esa exhalación final, el eco de la persona desapareció tan rápido como volvió a la vida. Y esta vez para siempre. Kurama observó en silencio el intercambio entre los dos rubios, dándoles suficiente privacidad pero sin perder de vista, o más probablemente un oído en su conversación. El zorro entrecerró sus ojos carmesí y sus orejas se movieron antes de que el eco se desvaneciera de donde venía. Había sentido el chakra débil, casi insensible que permanecía dentro del sello. Pero nunca pensó en esta posibilidad. Su mente volvió a la conversación, entrecerró los ojos una vez más antes de dejar a un lado el extraño comentario del fantasma Minato. Minato regresó temblorosamente a la realidad. Parpadeando 2 veces, se dio cuenta de que todavía estaba tocando el vientre desnudo de su hijo. Inmediatamente movió su mano hacia atrás como si estuviera más caliente que el sol ardiente. Minato dio un tembloroso paso hacia atrás, sus ojos recorrieron la habitación hasta que aterrizaron en algo que perturbó sus pensamientos acelerados. El final de un pergamino familiar sobresalía de debajo de la almohada de Naruto. Minato casi desvió la mirada para finalmente salir de la habitación cuando algo más llamó su atención. El borde del pergamino se bajó 1 centímetro, obviamente abierto. Los ojos de Minato inmediatamente comenzaron a mirar por la habitación, su mirada de repente se llenó de cosas que hasta ahora había ignorado. Un montón de fotos se colocaron ordenadamente debajo de la lámpara de la cama, aseguradas con la tela rota de un segundo Itai Komio cuya placa de metal aún brillaba bajo las pilas de fotos. El Hokage tiró su vergüenza a un lado, tomó las fotos y se hundió junto a la cama, encendiendo la lámpara de la cama solo un poco para tener más luz. Una pequeña sonrisa acechaba en el borde de su boca con la primera foto. Una foto de equipo. 3 niños frente a un Kakashi adulto. La siguiente fue otra foto del equipo. Naruto a un lado, un chico de pelo negro corto y casi anormalmente pálido con una sonrisa vacía extrañamente forzada, y Sakura en el medio. Volteando la pila, había más imágenes como esa. Imágenes de Shinobi en las 5 naciones.
Vio a una chica de Iwa, una foto de grupo de Suna e incluso a un chico de Kumo. Lentamente dejó las fotos en los estantes, su mirada recorrió la habitación desordenada hasta que encontró otra cosa interesante. Un cuaderno grueso y gastado con una cubierta naranja vibrante. La letra descuidada gritaba la identidad de su propietario. Minato frunció el ceño mientras sus piscinas azules recorrían el nombre de Naruto una vez más. Su letra infantil y desordenada había cambiado a medida que sobresalían sus habilidades de caligrafía. Jugó con un pensamiento vergonzoso durante un largo minuto. Robar el diario de alguien sonaba completamente infantil. Pero aún. Minato se mordió el labio, retorciendo la tentación una vez más en su cabeza. Sí. Infantil. Repitió en su mente. Sus ojos se desviaron una vez más hacia la cubierta naranja. Totalmente infantil. Minato negó con la cabeza y frunció el ceño. Él me lo dirá. Me lo dirá una vez que crea que está bien. Su línea de pensamientos se vio perturbada por el suave rizo de la sábana. Naruto se quedó quieto, su hasta ahora pacífica expresión se torció mientras murmuraba, Sasuke. No, Minato miró por encima del hombro a su hijo, observando cómo su expresión cambiaba de vez en cuando. Desde la decepción, la rabia y el dolor hasta que finalmente se convirtió en un ceño fruncido y preocupado. Bastardo, siseó esta vez. El Hokage volvió a mirar el cuaderno a su lado. Su mente regresó hace unos días, a la noche de la confesión de Naruto. Cuando huyó de la habitación para alejarse de los suplicantes ojos azules de Naruto. Tenía tanto miedo en ese entonces. Miedo de sí mismo, miedo de su propia impotencia. Que no sería capaz de darle la seguridad necesaria al hijo por el que estaba suplicando. Se estaba enterrando en el profundo y oscuro pozo de ansiedad que él mismo cavó. Incluso le había mentido a Naruto. Se había ido a casa por un corto tiempo para pararse junto al cuerpo dormido de Kusina, observando silenciosamente su sueño. Solo para asegurarse de que al menos ella todavía estaba allí para él, que no había desaparecido durante esa montaña rusa en la que de repente se encontró. Minato repasó cada pequeño desliz de Naruto, cada uno de sus fracasos. La noche en que le presentó a Kusina. El momento en que lo había llamado papá, despertando de su pesadilla. La forma desesperada en que se aferraba a su ropa como lo haría un niño con la suya. Minato volvió a los recuerdos que había presenciado una hora antes. Debe haber estado solo durante su infancia. Porque estaba muerto, porque Kusina estaba muerta. Kakashi. Jugó con la idea de antemano de que si algo les pasaba, Kakashi miraría a Naruto. Pero también era un niño, destrozado en su alma. Fue un ingenuo. Totalmente ingenuo. ¿Y Sarutobi? Tenía una aldea que cuidar. ¿Jiraiya? ¿Dónde diablos había estado Jiraiya todos estos años? Minato negó violentamente con la cabeza. Su maestro era un buen shinobi, un buen amigo. Definitivamente no abandonaría a su hijo sin que algo se construyera en el fondo. En ese momento, sus ojos se desviaron hacia la forma inmóvil de su esposa, vagando hacia su vientre redondo. Vacilante, extendió la mano, apoyando la palma en el bulto cálido, disfrutando de su rítmica subida y bajada hasta que algo asomó su palma. Minato se puso rígido, sin mover ni un dedo. Entonces otra vez. Hubo ese leve golpe una vez más. Sus labios se convirtieron en una suave sonrisa por tercera vez. Era su hijo, llamando a la puerta de la vida. Sus pensamientos volvieron al presente y Minato tomó una decisión. ¿Estaba bien? ¿Estuvo mal? No le importaba, porque todavía no sabía casi nada sobre su hijo. Su pasado. Su futuro. Nuestro futuro. Necesitaba saber quién acechaba detrás de esa máscara. Con un movimiento rápido, agarró el libro y salió de la habitación. Minato se sentó en un sillón en la sala de estar, su esposa e hijo durmieron pacíficamente arriba. Los primeros rayos del sol naciente pronto pintarían todo en la mezcla de naranja vibrante y rosa de niña, pero el Hokage lo ignoró. También echó a un lado su creciente remordimiento. Dejó escapar un suspiro calmante, mirando desafiante la cubierta naranja aún cerrada en su regazo. En un capricho, Minato de repente lo volteó, dejándolo abrir en una página al azar, en algún lugar cerca del medio. Sus ojos vagaron sobre las palabras con una pequeña sonrisa. Era una mezcla sobre el programa de entrenamiento de un día y una lista de tareas pendientes. Preguntarle a Kakashi-sensei sobre su estúpido jutsu de iluminación. Pedirle a Paamas Kunai. Lección de taijutsu con Hyuga-Yashi a las 4. Y la lista continuaba con una o más estupideces incluidas. Su mirada se detuvo en una frase. El cuaderno pronto se convirtió en un diario real en la página siguiente. Arrepentimiento. Era tan obvio en sus ojos ahora que lo recuerdo. Se arrepintió de todas las cosas que le hizo al mundo ninja. Tobi estaba avergonzado de sí mismo. No como Madara. Podría haberlo salvado. Lo sé.
Si hubiera tenido la oportunidad, habría podido salvarlo. Toby, repitió el nombre en su mente continuamente, dándole vueltas una y otra vez durante largos minutos hasta que casi se volvió loco por ello. Toby, susurró en la habitación y negó con la cabeza. Un anagrama. Toby. Toit. Ibot. Oit. Otiu. Oidu. Obit. Minato de repente se congeló, al igual que su cuerpo. Sus ojos se agrandaron, el aire en sus pulmones se detuvo y su corazón dio un vuelco. Obit, susurró. Obito. Capítulo 31. La palabra clave es trabajo en equipo. Antes de que Naruto se quedara quieto y rodara al otro lado de la cama por última vez, el diario cubierto de naranja estaba de vuelta en su lugar anterior. El rubio abrió lentamente los párpados cuando un desvergonzado rayo de sol se deslizó por el hueco de la cortina y aterrizó directamente en sus ojos cerrados. Felizmente rebotó en su rostro, perturbando su antes pacífico sueño. Un gemido de molestia salió de él cuando sus pestañas se abrieron lentamente y el rayo se clavó en sus iris. Naruto se volvió de inmediato, cubriéndose toda la cabeza con su mejor arma contra el sol, su almohada. Sin embargo, pronto algo frío y húmedo se entrometió bajo su cálida manta. Naruto miró desde su refugio, trazando la delgada línea negra hasta la fuente, una botella de tinta volcada. Inmediatamente salió disparado de su cama solo para aterrizar boca abajo en el duro piso de madera. Con un gruñido molesto, se levantó lentamente, acariciando su frente palpitante antes de agarrar la botella casi vacía para ponerla en su lugar apropiado debajo de su lámpara de noche. Sus cejas se arrugaron cuando notó que algo estaba mal. Estaba bastante seguro de que no lo había apagado, pero la bombilla estaba definitivamente oscura ahora. Rascándose la cabeza, se encogió de hombros ante el dilema, antes de dirigirse al baño, agarrando una toalla de su silla en el camino. ¿A quién le importaba? Tenía cosas más importantes en las que concentrarse. Por ejemplo, desayuno. Nuestro viajero del tiempo masticaba feliz su desayuno temprano. Su madre se sentó a su derecha, su padre frente a ellos. El dulce olor de los panqueques recién horneados permaneció alrededor de su nariz, luego se movió más hasta que llegó a todos los rincones de la casa, solo para regresar de donde venía con mayor poder. Sus labios se volvieron instantáneamente hacia arriba cuando el olor acarició sus fosas nasales una vez más. Era como siempre lo había imaginado. Tener una verdadera familia y disfrutar del desayuno juntos. Compartiendo pequeñas sonrisas, charlando sobre cosas generales. Tener la cara de Jiraiya pegada en su ventana con una sonrisa tonta, ¿qué? Un gruñido molesto se escapó de Naruto cuando su padrino se inclinó más cerca del vidrio, su piel tocando la superficie, y para agregar más a la escena ya abstracta, comenzó a golpearlo continuamente. Un gruñido bajo burbujeó desde Kushina cuando Minato dejó escapar un suspiro, caminando hacia la ventana para dejar entrar a su nuevo compañero. Espero que sea importante, siseó Kushina entre sus dientes apretados, acariciando amenazadoramente el mango de un cuchillo afilado mientras el invocador de sapo saltó a su lado, agarrando ya una tostada seca. Por supuesto que lo es, le aseguró Jiraiya, al mismo tiempo esparciendo migas sobre la mesa, para disgusto de Kushina. Su agarre se apretó alrededor del mango, algo que no pasó desapercibido para Minato. Para salvar el día, o probablemente las bolas del Sennin, intervino. ¿Por qué estás aquí, Sensei? El hombre nombrado terminó su tostada con un fuerte trago y se engrasó la garganta seca con un sorbo de café que había tomado de debajo de la nariz de Minato. Para robar a mi ahijado y, aclarándose la garganta, terminó toda la taza antes de continuar. ¿Y tú entonces, a dónde vamos ahora? Demandó Naruto. Su única respuesta fue una sonrisa traviesa. Minato miró a su hijo con una ceja levantada, pero solo recibió un encogimiento de hombros de él. Con un suspiro, el Hokage se levantó de su asiento. ¿Y qué quieres hacer con nosotros en ese lugar? Lo sabrás pronto. Pero primero, tengo un pequeño regalo para mi ahijado. Ahora, Shōshō. Sonrió y agitó una mano desdeñosa a su exalumno, toda su atención ahora pegada a Naruto. En el siguiente parpadeo, un pequeño paquete estaba frente al viajero del tiempo, envuelto en papel marrón normal. Entrecerrando los ojos, vacilante extendió la mano hacia su regalo. No es que no me sienta halagado, pero tú nunca has sido del tipo dador. Primero el contrato de convocatoria, luego este. ¿Por qué todos estos regalos de repente? Una sonrisa amarga se extendió por el rostro de Jiraiya, desviando sus ojos del inquisitivo océano azul. Estoy tratando de recuperar el tiempo perdido, murmuró a la mesa. Naruto miró a su silencioso padrino por un segundo antes de que sus dedos se deslizaran debajo del papel, abriéndolo lentamente. Un algo de color cegador lo cegó por un momento.
Parpadeando su sorpresa, rompió todo el envoltorio con un fuerte chasquido, revelando el contenido, algo que hizo que se le cayera la boca y una fuerza invisible le picara en los ojos. Naruto desdobló vacilante el paquete con dedos temblorosos, bajando lentamente su contenido a su regazo. ¿Qué es? Preguntó Kushina con curiosidad, inclinándose sobre el hombro de su hijo, pero tan pronto vio la expresión distante de su pariente, se retiró al lado de Minato. Naruto se sentó en silencio, pero su alma estaba lejos del corazón de Konoha mientras acariciaba suavemente la tela familiar. Pasó los dedos por el lado negro, luego jugó con la cremallera, escuchando el ruido familiar que hacía. Se alejó de su aldea hacia tierras lejanas, a sus recuerdos sobre una pequeña tienda donde originalmente había recibido el mismo jersey naranja de aspecto. No tenía más de 14 años cuando miró por primera vez su imagen reflejada para fijar su mirada en el mismo patrón negro en ambos lados de la cremallera. Su mano se cerró en un puño alrededor de la tela, mientras se aferraba al recuerdo, antes de tener que lidiar con el peso del mundo, cuando pudo reír sin preocupaciones. Casi sin preocupaciones, se corrigió. ¿No te gusta? El sapo arrugó la nariz con decepción. Naruto parpadeó de regreso a la realidad de su estupor, y lentamente levantó la cabeza para encontrarse con los ojos preocupados de Jiraiya. No, me encanta. Gracias, rápidamente lo tranquilizó Naruto, envolviéndolo de inmediato alrededor de sus hombros, su expresión previamente en blanco desapareció y fue reemplazada por una amplia sonrisa. Pero ahora también tengo que encontrar pantalones naranjas, para completar el atuendo, ya sabes. Tocó sus pantalones negros y le envió una sonrisa descarada a su padre. ¿Naranja? Kushina levantó una ceja sorprendida, pero en el segundo siguiente, estaba al lado de su hijo para darle un beso en la mejilla. Entonces, ¿qué vino del Yellow Flash de Konoha y el Red Hot Habanero? ¿El orange qué? Una pequeña y nostálgica sonrisa tiró de los labios de Naruto hacia arriba mientras se levantaba lentamente y tiraba de su vibrante atuendo naranja. El Hokage naranja de Konoha, Datebayo. Los tres hombres caminaron silenciosamente por el estrecho sendero hacia el borde de la aldea, siguiendo las curvas del camino de tierra que los conducía hacia su misterioso destino. Pasaron varios campos de entrenamiento, y ya estaban lejos del último numerado. El camino los llevó a las profundidades del bosque, bajo las sombras de árboles centenarios que tenían la edad suficiente para haber visto los primeros pasos de los Shodai, o incluso de su abuelo. Naruto miró la espalda de su padrino mientras los conducía más y más hacia el desierto. Echó una mirada sospechosa a un árbol hueco por el que habían pasado cuando el susurro de las hojas muertas resonó dentro de la cáscara vacía del otrora roble real. En el siguiente segundo, su rostro se suavizó cuando un pequeño conejo cruzó el camino tan pronto como pensó que sería lo suficientemente seguro. He recibido noticias de Ame, dijo Jiraiya de repente, haciendo que ambos rubios se detuvieran en su camino. Naruto inmediatamente se dio la vuelta para enfrentarse a su padrino, con los ojos muy abiertos, boquiabiertos como un pez fuera del agua. Como el perfecto opuesto a la reacción de Naruto, Minato gradualmente se giró y levantó una ceja hacia el sabio, exigiendo en silencio el resto de las noticias. Sin embargo, Jiraiya no estaba ansioso por estallar con el resto. Se tomó su dulce tiempo, alargando el momento y con él la tensión hasta que Naruto estuvo listo para arrancar sus rizos dorados en su frustración. O patear a Jiraiya lo suficientemente fuerte como para volar y aterrizar en medio de Ame, preferiblemente frente a la puerta de su espía. O en medio de una casa de baños para mujeres llena de mujeres enojadas. Por supuesto, nada de esto sucedió ya que el resto de la información llegó con la siguiente exhalación del sabio. Danzou está muerto. Shisui está de camino a Konoha junto con los restos de Road. Naruto respiró hondo antes de que su padrino continuara. Parece que Anzou se deshizo de él debido a un misterioso shinobi, que apareció de la nada, arruinó una reunión importante, y Danzou y sus secuaces fueron acusados de traición. Jiraiya envió una mirada acusadora hacia Naruto, quien de alguna manera no pudo deshacerse de la necesidad de desviar su mirada. Hablando de eso, continuó. ¿Por qué diablos estabas en Ame? Naruto tragó saliva y permaneció en la seguridad del silencio durante varios largos momentos. Preparándose, enderezó su compostura y se enfrentó a dos pares de ojos exigentes. Para salvar a Yaiko y Nagato, un silencio sofocante siguió a su anuncio. Solo la fauna del espeso bosque continuó su balada sobre sus cabezas para aliviar algo de la tensión que se estaba acumulando alrededor de Jiraiya. Luego, se detuvo tan pronto como llegó cuando el sabio dejó escapar la exhalación de la que hasta entonces no podía deshacerse. Pero están muertos. No, no lo son. Naruto negó con la cabeza. En mi línea de tiempo, Danzou y Anzou los emboscaron durante esa reunión. Yaiko se suicidó para salvar a los demás, y ese fue el día en que nació Pain.
Nagato se perdió. Pero esta vez, están sanos y salvos, pero eso no puede ser. Naruto arqueó una ceja a su maestro, que protestaba con vehemencia, observando en silencio la reacción. Pero fue Minato quien hizo la pregunta tácita hasta entonces. ¿Por qué estás tan convencido de que están muertos? Sí, ¿cómo lo sabes? Naruto espetó, cruzando los brazos. Jiraiya se quedó en silencio, con la mirada fija en la tierra bajo sus pies, repitiendo obstinadamente la misma frase como un niño insolente. Están muertos. Murieron antes de que terminara la guerra. Finalmente levantó la cabeza para mirar a los escépticos charcos del más joven y endureció su mirada. Soy un maestro de espías. He sido un maestro de espías desde que conocí la naturaleza de mi chakra. Las cejas de Naruto se fruncieron cuando el hombre de cabello blanco entrecerró los ojos y recogió sus recuerdos. Quería volver a Ame después de que terminó la Segunda Guerra Shinobi para ver cómo estaban, pero luego Anzou estaba a cargo, y la nación ya estaba bajo un fuerte bloqueo. Nadie podía entrar o salir. Pero yo no. Me rindo. Había enviado un sapo al escondite que habíamos construido juntos. Estaba completamente destruido, y nuestros marcadores estaban, y Jiraiya de repente cerró la boca y apretó los dientes. Soy un idiota. Naruto entrecerró los ojos, acercándose al sabio repentinamente silencioso. ¿Qué pasó? Recibí un mensaje sobre la muerte de 3 shinobi que lucharon por traer la paz. Y uno de ellos poseía al Rinnegan. ¿De quién? Minato finalmente entró en el círculo, pero no recibió respuesta durante un largo y tenso momento. Nunca conocí al remitente, susurró Jiraiya. ¿Y lo creíste? ¿Así como así? Naruto espetó y se movió para agarrar el hombro de Jiraiya para sacudirlo, pero las manos de Minato sobre las suyas le impidieron terminar el movimiento. El rubio miró de reojo a su padre, quien lentamente negaba con la cabeza. Déjalo, dijo sin palabras. Dejando escapar un gruñido molesto, Naruto cruzó los brazos frente a su pecho y dio un paso hacia atrás. Nadie dijo una palabra más por un largo rato, cada hombre estaba demasiado ocupado con sus propios pensamientos. Naruto maldijo en silencio la ingenuidad de su padrino. Jiraiya se azotó sin palabras por su propia tontería, mientras Minato estaba pasando los eventos sobre su cabeza varias veces hasta que algo hizo clic. ¿Por qué? Ambos hombres voltearon la cabeza hacia el asombrado Minato. ¿Por qué alguien querría que creyeras que están muertos? No hubo respuesta durante otra larga sección hasta que Naruto palideció de repente. El Rinnegan, susurró y explicó más, ya que de repente estaba en medio de la atención. Quería separar a Nagato. Ese bastardo de Madara todavía estaba pendiente de los suyos. ¿El suyo? Repitió Minato confundido, y Naruto estaba más que ansioso esta vez por aclarar algunas partes de su pasado. Los ojos de Nagato no son los suyos. Pertenecen a Madara, y de alguna manera los trasplantó a Nagato cuando era pequeño. En el futuro, los quería desesperadamente de vuelta. Nagato debería haber usado un jutsu de reanimación en Madara con el Rinnegan, pero en cambio, fue resucitado por el Edo Tensei. Un desliz en sus planes. Era inmortal e invulnerable, pero ese estado no era lo suficientemente bueno como para convertirse en el Jinchuriki de Jubi. Naruto apretó sus manos en puños, la ira inundó sus venas, nublando su mente. Jiraiya parpadeó e inmediatamente miró a su alumno con la esperanza de que pudiera dar la explicación que Naruto aparentemente no daría. Minato le lanzó una rápida y reveladora mirada en respuesta. Algo que se parecía mucho a te lo contaré más tarde. Asintiendo lentamente, Jiraiya retrocedió un paso. Las cejas de Minato se conectaron en una línea coherente debajo de su protector de frente. El Jubi. Tuvo la suerte de entender de qué estaba hablando Naruto. Parecía que robar su diario no era una mala idea. La creciente ira de Naruto se detuvo repentinamente antes de que pudiera escalar a una furia ardiente mientras desaparecía después de que Kurama moviera una sola cola. Concéntrate, mocoso. El mensajero es lo único que importa ahora. Podría haber sido un solo hombre. Dejando escapar un suspiro junto con su frustración, Naruto chasqueó la lengua con disgusto. Tienes razón. El rubio entrecerró los ojos, haciendo caso omiso de las miradas curiosas a su alrededor. El mensajero es la clave para resolver este rompecabezas, reflexionó en voz alta. Madara solo pudo haber enviado a Zetsu. No tenía a nadie más a su lado durante esa línea de tiempo. Tal vez, susurró Minato, lanzando una mirada deslizante a su hijo. No se intercambiaron más palabras mientras pensaban en silencio sobre las nuevas revelaciones. Continuaron su camino hacia su destino. No fue una caminata larga, gracias Kami. El incómodo silencio fue asfixiante para todos. Finalmente rodearon un espeso arbusto para enfrentar su objetivo final. Un campo de entrenamiento solitario y olvidado saludó a Naruto. No había nadie más alrededor. Solo la fauna traqueteaba dentro de la naturaleza intacta.
Jiraiya se acercó al centro del claro y sacó un pequeño pergamino de su bolsillo. El más joven miró con recelo los lentos movimientos de su padrino mientras abría el fino papel y alisaba las pequeñas arrugas de la tela amarillenta. Finalmente, Jiraiya miró hacia arriba para encontrarse con dos pares de ojos interrogantes. ¿Qué? Preguntó a medias con un brillo descarado en sus ojos. Su única respuesta fue dos pares de cejas levantadas. Naruto arrugó la nariz con disgusto y una pequeña cantidad de inquietud. Solo una mirada al diseño del sello fue más que suficiente para reconocer su propia obra. Los trazos finos, la forma en que siempre rizaba algunas partes típicas de ciertos personajes. 1000 noches de insomnio pasaron frente a sus ojos, los incontables recuerdos de sus clones mientras ejercían los kanji, remolinos, símbolos en cada superficie disponible. Fue una de sus primeras obras aquí en el pasado, una de sus mejores barreras que ocultaba cualquier cosa. Ningún ruido, ningún olor ni ningún rastro de chakra pudo escapar de su aislamiento. Lo había hecho para proteger a su gente del maldito usuario del Sharingan. Parpadeando para borrar sus recuerdos, Naruto miró a su padre. No necesitaban intercambiar palabras. Ambos sabían lo que iba a pasar a continuación. Jiraiya limpió la sonrisa divertida de su rostro, y con un parpadeo de su chakra, la barrera cobró vida alrededor de los dos rubios, separándolos del Sannin. Asintió lentamente y se sentó con las piernas cruzadas, sus ojos cuidadosamente pegados al interior del resplandor púrpura. Dos rubios estaban de pie en medio de una barrera ligeramente púrpura. Cada uno respiró con cuidado mientras sus ojos se estrechaban, escrutándose en silencio el uno al otro. Una ráfaga de viento agarró el cabello de Naruto, jaló juguetonamente sus mechones, alborotó su ropa, y su mirada se centró en una hoja solitaria que inocentemente había flotado en su vista. El sol otoñal brillaba en su borde carmesí y, por un momento, el tiempo se detuvo y los detalles aumentaron. Las rayas eran nítidas y todos los colores cálidos del otoño aparecieron de repente. El amarillo dorado, el naranja vibrante y el rojo rubí intenso. Todo el vigor del sol llameante, el poder infinito y la serenidad real, ambos opuestos comprimidos en una hoja diminuta, pequeña y frágil. Otra ráfaga de viento, un parpadeo y el pequeño milagro desapareció. Junto con su padre. Naruto se lanzó de inmediato, un kunai ya en la mano para bloquear el ataque entrante en su torso. Dos espadas se encontraron con un alto agarre, pero mientras la vibración del robo llegó a la palma de Naruto, Minato ya estaba en su lugar anterior, observando cuidadosamente a su hijo que giraba lentamente. Minato frunció el ceño al otro lado de la barrera púrpura. Su ceño se profundizó cuando el rubio no se movió mientras movía su pierna hacia un lado sobre la suave hierba para tener un mejor equilibrio. Sin embargo, en el siguiente segundo, tuvo que esquivar a un clon furtivo que salió corriendo del suelo para agarrar sus rodillas. Y con ese movimiento, estalló el infierno en el claro. Demonios rubios se precipitaron sobre el lugar, listos para golpear a Minato, quien desesperadamente pateó y golpeó a cada clon que aparecía a su alcance para escapar del torbellino del huracán. Una vez, incluso trató de morder. Fue un intento infantil pero exitoso de deshacerse de un clon mordiendo un brazo que de repente había intentado estrangularlo por detrás. Con una oleada de chakra, Minato activó su técnica para teletransportarse al punto más lejano disponible en el área bloqueada. Finalmente pudo tomar una bocanada de aire después de darle un puñetazo bien dirigido a un polizón y despidió al clon que se aferraba. Sin embargo, no tuvo tiempo de descansar. Una copia solitaria cargó contra él, tratando ferozmente de distraer al Kage con toda la fuerza de voluntad que pudo reunir y solidificarse en una salva de golpes. Minato hizo un gruñido de desaprobación y apuntó al rostro del clon zumbante con un kunai que apareció de repente en sus palmas. Minato dejó que su sonrisa creciera cuando los ojos azules de su objetivo se abrieron, las manos se levantaron instintivamente para defender su cabeza del inevitable ataque. Era demasiado rápido para que cualquier persona viva ni siquiera siguiera el movimiento, sin mencionar que lo esquivaba, excepto uno, el propio atacante. O al menos hasta entonces, eso pensaba. En el siguiente latido del corazón, Minato se congeló, sus manos todavía agarraban el mango del arma mientras, en lugar de desaparecer dentro del polvo sobrante de chakra del clon que se disipaba, se detuvo repentinamente cuando golpeó algo diferente. Algo sólido. Algo vivo. Naruto dejó escapar un gruñido y apretó su agarre sobre el kunai congelado, la esencia carmesí goteando sobre la hierba verde bajo el dúo tenso. Minato entrecerró los ojos y otra arma se deslizó en su otra palma, sin tener en cuenta la sangre que fluía de su hijo. Ambos sabían que este duelo terminaría de manera diferente a los anteriores. Un destello de su chakra y alcanzó el marcador en la espalda de su hijo para estar allí un parpadeo más tarde.
Sin embargo, antes de que pudiera lanzar su ataque, algo más sucedió de repente que detuvo a Minato cuando otro poder surgió de debajo de la piel de su hijo, deteniendo el arma en el aire, golpeando el arma de su mano. Brilló solo por una fracción de segundo, pero fue suficiente para quemar un orbe blanco en medio de la visión de Minato. El Kage, esta vez, se apartó de un salto para ganar algo de espacio entre ellos, mirando sospechosamente a su oponente. Naruto hizo una mueca de molestia en su palma todavía sangrando, luego estrechó su mano para deshacerse de la irritante sensación de humedad. Entrecerrando los ojos, el viajero del tiempo bajó su centro de gravedad ligeramente a una postura desconocida. Dejando escapar una exhalación tranquilizadora, Naruto hizo el acto más increíble que uno podría haber hecho frente al shinobi más rápido que caminaba sobre la tierra. Cerró los ojos y se quedó quieto. Minato miró a su pariente por un tiempo, su mirada parpadeó hacia su palma abierta donde había agarrado la espada del kunai para detenerla. Sus músculos se tensaron cuando la parte hasta entonces bien escondida de su hijo emergió lentamente. Casi quemó sus sentidos, no por su intensidad, sino por el puro calor que emitía. El chakra del Kyuubi era potente e inquieto, retorciéndose bajo la piel de Naruto mientras cobraba vida, arrastrándose hasta que se asentó alrededor de la herida. Literalmente, podía ver cómo los tejidos se entrelazaban y la piel nueva crecía para cubrir la herida previamente abierta. La ligera brisa le hizo cosquilla mucho más fuerte de lo que jamás había imaginado. Echando su brazo hacia atrás y apuntando un puñetazo directamente a la cara de Naruto, Minato lanzó su ataque, pero no alcanzó a su hijo una vez más. Se inclinó hacia la derecha para evitar el contraataque, satisfecho cuando el golpe pasó junto a su mejilla. Luego lo sintió en su rostro. Fue como una bofetada fuerte pero con la fuerza suficiente para hacerle perder el equilibrio, y tropezó por el campo hasta que finalmente encontró su equilibrio, sin demasiada gracia. Los ojos del Kage se abrieron de repente cuando finalmente miró el rostro de su hijo. Sus iris, una vez azul cielo, brillaban en un tono dorado con pupilas horizontales y la inconfundible marca rojiza delineaba sus ojos. Modo sabio. Minato levantó una ceja y levantó la mano para acariciar su mejilla dolorida. La postura de su hijo era relajada y confiada. Solo sus ojos brillaron con una risa bien contenida mientras observaba fríamente a su padre acariciando su rostro palpitante. Minato no pudo evitarlo y dejó que la orgullosa sonrisa se extendiera por sus rasgos. ¿Estás bien? Naruto arqueó una ceja y sonrió. Gracias. Ahora deja de jugar. Minato dejó que la orgullosa sonrisa se transformara en una sonrisa tímida, pero pronto se desvaneció cuando su rostro se puso serio. Se quedaron inmóviles un rato una vez más, sin atreverse a dar el primer paso porque ambos sintieron que esta vez todo sería diferente. Esta vez, no habría mentiras, engaños ni retenciones. Y finalmente, no habría vuelta atrás. Había una presión invisible flotando silenciosamente sobre sus cabezas, amenazando su vida como una guillotina sobre un cuello condenado. Al final, ambos llegaron a un acuerdo silencioso. Asintieron y se lanzaron a la acción. Y esta vez, pelearon en serio. Un jutsu peligroso cobró vida entre las manos de Naruto mientras empujaba su palma hacia su padre para atraparlo con su liberación. El chakra del viento agudo aulló hacia el Kage. Afeitó todo lo que le cerraba el paso, ya fuera un árbol antiguo o una roca gigante. Otro jutsu cobró vida, una pared de viento estalló contra el ataque, luchando por la ventaja antes de fallar. Pero el intento no fue infructuoso. Los dos ataques se extinguieron entre sí, y su poder pronto desapareció, dejando atrás nada más que el leve olor a ozono. Mientras tanto, los luchadores no esperaron pacientemente su turno. Golpearon y saltaron, lanzaron y se retorcieron. Patearon y cortaron, y la hoja de un kunai brilló a la luz del sol como un guiño juguetón. Iraisin se activó continuamente. Cientos de kunai de 3 puntas se extendieron por todo el campo de batalla como puntos de aterrizaje seguros o como comienzo de un ataque. Por otro lado, los clones yacían ocultos debajo de la superficie o estaban disfrazados de rocas, arbustos o incluso kunai, listos para lanzarse contra Minato. Un árbol antiguo crujió, llorando por última vez bajo la presión de un poderoso jutsu antes de quebrarse y caer a un lado, enterrando a sus propios jóvenes bajo sus ramas. Una pareja dorada volvió a existir en el claro cuando su última hoja se agitó. Dos Rasengan rugieron el uno hacia el otro, dispersándose no más allá de la línea de un cabello antes de que pudieran chocar. La respiración de ambos hombres era agitada, ya que sus cuerpos habían sido empujados hasta el límite, raspando sus límites antes de recurrir a sus ases. Finalmente recuperando el aliento, Naruto entrecerró los ojos y se quedó quieto una vez más, extendiendo la mano hacia la fuente interminable a su alrededor para reemplazar sus desvanecidas reservas de senjutsu. El mundo se abrió para él aún más, a pesar de la barrera débilmente resplandeciente.
Él estaba allí, pero también estaba en todas partes alrededor de Konoha. Podía ver y sentir cómo su madre acariciaba suavemente su panza redonda, su propia versión más joven inconscientemente moviéndose hacia adentro para acercarse a su calor. Sintió como Kakashi se deslizaba en el cuartel general de Anbu, sus movimientos eran tan elegantes y silenciosos como los de un gato. Sacudiendo repentinamente la cabeza, Naruto dejó a un lado las sensaciones que ahora lo distraían para concentrarse por completo en su padre. Duró solo un segundo, nada más, pero esta fracción fácilmente podría haberle costado la victoria. Minato, sin darse cuenta de la pequeña distracción de su hijo, se mordió el pulgar y golpeó con la mano el suave prado para pedir refuerzos y desapareció dentro de la nube encadenada de chakra. El polvo suave no tenía prisa por disiparse, pero el filtrado, la tos áspera y el siguiente argumento empujaron los labios de Naruto hacia arriba en una sincera y nostálgica sonrisa. Mocoso. ¿Te convertiste en un Kage y te olvidaste de nosotros? ¿Solo llámanos cuando lo necesites? Cállate, ta. Estoy seguro de que tiene una buena razón para no visitarnos. Ahora, Minato-chan, ¿dónde estabas? ¿Olvidaste de tu sensei? ¿Ni siquiera nos visitaste a cenar? Siento mucho no haberte visitado, pero estaba muy ocupada. Ya sabes, cosas de la aldea, el embarazo de Kusina Y. ¿Qué? Kusina-chan está embarazada. Naruto soltó una risita cuando escuchó el inconfundible ruido de una fuerte palmada en la corona de alguien, probablemente la de Minato. Algunas cosas nunca cambian. ¿Quién era ese? Susurró Fukasaku, después de que la risa de Naruto finalmente se apagara dentro de la espesa niebla. La razón por la que necesito tu ayuda, ¿por qué no empezaste con eso, mocoso? ¿Alguien está atacando a Konoha? Pa preguntó, alerta de voz. No. Estoy en medio de una pelea. ¿Te estás tomando las cosas demasiado en serio, Minato-chan? ¿Nos estás llamando para un simple entrenamiento? Esta vez Shima habló, su voz un poco más alta de lo que Naruto recordaba. Espera. ¿Puedes sentirlo, Ka? ¿Esta firma de chakra? Alguien está usando senjutsu ahí afuera. Ese chakra, mocoso. Ella de repente espetó. Le has enseñado el modo Zenin a Kusina-chan. ¿Sabes lo peligroso que puede ser? Especialmente en su estado. ¿En qué estabas pensando? Esa cosa de ahí afuera tiene una firma de chakra increíble. Pero estoy seguro de que no es Kusina-chan, respondió Pa con el ceño fruncido. Al menos, Naruto podía imaginarlo frunciendo el ceño fácilmente. Shima-sensei, Fukasaku-sensei. Por favor, solo, concéntrate, mocoso. Tenemos una pelea que ganar, espetó Shima una vez más para finalmente terminar con sus discusiones. Lo último del polvo suave se aclaró después de un largo suspiro de resignación para revelar la forma de Minato con dos sapos más pequeños en cada uno de sus hombros. La ceja de Naruto se elevó al notar la apariencia similar de Minato, las obvias marcas de la naturaleza en su rostro, las mismas marcas rojizas, las mismas pupilas doradas que las suyas. Su modo sabio era perfecto gracias a la pareja mayor que ya había alcanzado el senjutsu persistente a su alrededor, atrayéndolo desde la hierba, los árboles e incluso desde el suelo. Naruto ladeó la cabeza y dejó que la sonrisa se extendiera por su rostro. Bueno, eso es nuevo para mí. No sabía que tú también eras un sabio. Minato se encogió de hombros torpemente con sus dos compañeros sobre sus hombros e imitó la expresión. No soy tan bueno con el modo sabio. No tan bueno como tú, pero mejor que Jiraiya. Me pierde demasiado tiempo. Prefiero ir a sin a esto. Pero, su sonrisa vaciló y su expresión se endureció. Pero, parece que tengo que usar todo lo que tengo bajo la manga para golpearte. Un bufido divertido se escapó del más joven de los dos. Eres bueno y rápido, pero no podrás vencerme. No me contendré esta vez. Fukasaku entrecerró los ojos. Tanta confianza. Eres el hermano de Minato-chan, ¿no? ¿Dónde aprendiste las artes? ¿Sabías, mocoso? Ah, bueno, Naruto abrió la boca para decir más, pero el saludo casual de Minato lo detuvo. Podemos charlar más tarde, Fukasaku-sensei. Tenemos algunos asuntos serios. Naruto miró a su padre por un tiempo antes de asentir, agradeciéndole en silencio por salvarlo de lo que probablemente habría sido una explicación larga. Mientras menos gente supiera de dónde era en realidad, mejor, incluso mamá y papá. Y, en realidad, eran familia. Le habían dado a él y a cientos de otras personas un refugio muy necesario. Les habían dado un techo para tumbarse y comida. Y lo más importante, les habían dado esperanza, esperanza de que no todo estuviera perdido, de que Madara no pudiera tocarlos en ese pequeño y seguro paraíso. Le dio una punzada en el corazón, pero sabía que la distracción era necesaria. Tendrían tiempo para construir los mismos lazos. Él se aseguraría de ello. Créelo.
Naruto dejó que la amplia sonrisa borrara la mueca amarga anterior de su rostro y pasó a una postura muy familiar, a la pose básica del kumite de rana. Pain arcó una ceja y sus labios se volvieron hacia arriba. Eres la pupila de Jiraiya-chan. ¿Reconocería esa influencia de nuestra postura básica de Mil? Nuestro viajero del tiempo soltó una risita, rompió la postura y se rascó la nuca. Sí. Ero Sennin me enseñó uno o dos, pero incluso bajo la ligera vergüenza, Minato pudo ver el orgullo, sentir el honor y la gratitud cuando su hijo miró al sabio nombrado, todavía sentado con las piernas cruzadas al otro lado de la barrera, sus ojos enfocados completamente en él y solo en él. Pronto todos los ojos se fijaron en el Sennin. Jiraiya sonrió y los saludó a ambos juguetonamente, animándolos a continuar su batalla. Bien, asintió Ma, con los ojos clavados en su oponente, quien, como un buen alumno, volvió a su forma anterior. Los sapos compartieron una mirada y se lanzaron a la acción junto a Minato. Un Rasengan apareció en la mano de Minato, esta vez forjado a partir de Senjutsu, y continuó creciendo hasta que fue más grande que él. Naruto dejó escapar un gruñido desde algún lugar profundo de sí mismo cuando tuvo que agacharse y rodar para evitar otro ataque. Su padre era mortal, incluso sin modo sabio. Kurama, pensó, y la respuesta del Biju fue instantánea. El chakra dorado estalló debajo de su piel y se acercó a la superficie hasta que finalmente alcanzó su límite y explotó en llamas doradas, aleteando, abrumando todo lo demás. El poder inhumano lo abrazó suave, casi tiernamente, calmando sus músculos que protestaban y alimentando sus reservas casi agotadas. El líder de la aldea entrecerró los ojos y casi abrió la boca para expresar su asombro, pero su movimiento vaciló cuando sus ojos se encontraron por un momento. Perfectamente arruinó su estado de ánimo elogiar a su pariente. Los decididos ojos rojos brillaban a la luz del sol con un poder que podía mover o demoler montañas enteras. Naruto hablaba muy en serio esta vez. Entonces, cerró la boca. Una pequeña sonrisa aún encontró su camino hacia los labios de Minato antes de que se lanzara a la acción una vez más. Jutsu después de golpear Jutsu. Aulló el chakra del viento afilado como una navaja. Chirrió la electricidad. Y rugieron llamas doradas de pura energía. Naruto tensó sus músculos, y susurrando un lo siento casi silencioso, dispersó a los dos viejos sapos con un toque bien dirigido de sus cuellos con un brazo hecho de chakra. Un destello de chakra en sus sistemas fue más que suficiente para distraer la invocación y forzar una invocación inversa instantánea. Minato inmediatamente se dio la vuelta, pero esta vez fue demasiado lento. Naruto estaba pisándole los talones con un Rasengan en la mano. El Kage se lanzó como una flecha y sus formas se volvieron borrosas de vez en cuando hasta que finalmente se separaron. Naruto se veía presumido esta vez, con una sonrisa astuta en su rostro, su respiración solo un poco más rápida de lo normal. Minato separó más las piernas, preparándose para el próximo ataque. Y llegó con su propia velocidad. No pudo ver nada más que un destello amarillo antes, en el siguiente latido del corazón, sintió el toque helado de una espada en su yugular. Su hijo le cortó el cuello para sopesar su victoria, y Minato podría haber jurado que sonreía de oreja a oreja. Se acabó, papá. Una sonrisa maliciosa se extendió por el rostro del Kage, y Naruto de alguna manera sintió el peligro que se acercaba, por lo que preparó sus músculos. Minato buscó su propio marcador. Era fácil sentirlo mientras pulsaba con el ritmo de los latidos del corazón de su hijo. No apresurado, pero no muy lento, en algún lugar entre los dos, un poco más rápido que el suyo. Un solo músculo se tensó profundamente dentro del estómago de Minato, y se fue. Sus posiciones cambiaron ya que esta vez, la garganta de Naruto estaba expuesta a la afilada hoja de un kunai. Se acaba solo cuando yo lo diga, bromeó juguetonamente, acercándose más a los oídos de su hijo para que solo él pudiera escuchar su voz baja. Naruto dejó escapar un sonido, algo entre un suspiro y una risa. Lentamente levantó las manos en un movimiento que la mayoría tomaría como una señal universal de rendición, pero Minato lo sabía mejor. Su hijo estaba lejos de darse por vencido. Otro poder surgió una vez más bajo la piel de su hijo, familiar y cálido. Continuó creciendo hasta que se mezcló perfectamente con el chakra del Kyuubi, y Minato tardó un momento en darse cuenta de cuál era este sentimiento familiar. Era la naturaleza, el senjutsu ilimitado que de repente circulaba por todas partes. La flora que los rodeaba se crispó. Los restos del bosque devastado crujieron, y las últimas hojas supervivientes temblaron en el borde de la barrera antes de que, de repente, los brotes se partieran y nuevas ramas crecieran en segundos para resucitar el bosque una vez majestuoso. Naruto miró por encima del hombro. Sus miradas se encontraron. Y, Minato dio un paso atrás de su hijo cuando el poder brilló dentro de él una vez más. El fuego dorado se encendió alrededor de Naruto, su chakra lo deslumbró por un segundo, antes de que su visión se aclarara.
Resplandecía, palpitaba, giraba y ardía. Las pupilas de Naruto parpadearon entre rendijas de zorro y ojos horizontales de sapo, eventualmente transformándose en una cruz negra unida. Minato esta vez dejó que su boca se abriera con asombro. Entonces la gravedad tiró con fuerza de su brazo todavía levantado con el kunai en la mano y se sometió a su poder, dejando que sus manos cayeran lánguidamente a los costados. Su mente estaba vacía, demasiado conmocionada para tratar de encontrar palabras para describir sus furiosas emociones. Continuó mirando hasta que Naruto entrecerró la mirada y su hijo levantó una ceja interrogante. El Kage se preparó y dio un paso atrás hacia su hijo para susurrarle el oído. Sobrepasaste al Yondaime Hokage. Tu padre está orgulloso de ti más allá de las palabras. Hizo una pausa una vez más, su propio rostro se suavizó. Y yo también. Naruto se puso rígido, con las manos congeladas torpemente en medio del movimiento. Minato esperó vacilante una respuesta que nunca llegó. Haciendo una pausa por otro latido, el Hokage se lamió los labios y continuó. Pero, fuiste tonto. Me ocultaste tu verdadera identidad. Escondiste tus sentimientos, y todavía no entiendo todos tus motivos, pero, Minato cerró la boca con un chasquido audible y dejó escapar un profundo suspiro. El aire fresco, y su tensión disminuyó una fracción. Con una exhalación, sus músculos rígidos se aflojaron después del pequeño movimiento y su voz se suavizó con calidez. Pero tus acciones actuales me decepcionan. Frente al cuerpo relajado de Minato, Naruto se puso rígido, sus músculos gritaron en protesta por la tensión repentina. La culpa y la vergüenza quemaron la parte restante de su mente racional que todavía quería discutir, para protestar que su padre estaba equivocado, pero esta vez reprimió su terquedad, dejó que permaneciera sometida donde estaba. El Kage se tragó su propio remordimiento por la confusión interna de Naruto y no se detuvo para darle tiempo para procesar sus despiadadas palabras. ¿Qué se tenía que hacer? Entiendo que intentaste mantenernos sanos y salvos desde el principio, incluso antes de saber quién eras. Has puesto todo lo demás por encima de tu propio bienestar. Crees que tu deber es asumir la carga del mundo. Todo por tu cuenta. Y eso fue una tontería. Eres poderoso pero has estado actuando como un genin verde fuera de la academia. Eras el alumno de Kakashi. Has olvidado tu primera lección como ninja. Dime, hijo mío. ¿Qué es lo más importante para un shinobi? El tono exigente de su padre lo hizo estremecerse, y no pudo deshacerse de la sensación de los ojos azules escrutadores en su espalda. Naruto bajó gradualmente sus manos aún levantadas, y las dejó caer sin fuerzas a su lado. Sus hombros se encorvaron. Su cabeza de repente se sintió demasiado pesada con la insoportable densidad de la vergüenza para sostener su peso, por lo que dejó de luchar contra la gravedad y la dejó caer sobre su pecho. Se quedó inmóvil durante un minuto incómodo y se humedeció los labios, que de repente estaban más secos que las dunas de Suna. Lo más importante para un shinobi es el trabajo en equipo. Escuchó como Minato dejó escapar un zumbido de satisfacción, y cuando unas manos suaves aterrizaron en sus hombros para darle la vuelta, dejó que lo guiaran hasta que estuvo cara a cara con su padre. Todavía no había levantado la cabeza del suelo. ¿Quién está en tu equipo ahora, hijo? Tú. Mamá. Jiraiya. Kakashi, respondió obedientemente como un buen alumno a su maestro. Minato colocó un dedo debajo de su barbilla para forzar su cabeza hacia arriba y finalmente arrancó la mirada culpable de Naruto del suelo. Los ojos azules se clavaron en los suyos con incertidumbre. Tu equipo quiere ayudarte. ¿Por qué sigues luchando contra eso? Déjanos ayudarte. Naruto no respondió, ni reaccionó junto a una mueca de dolor. Minato suspiró y se volvió hacia su último recurso. No quería que esta conversación fuera así, pero parecía que tenía que romper la terquedad de su hijo con fuerza. Sabía sobre Obito, y duele. Duele más de lo que puedo describir, saber cuánto dolor te ha infligido. Quiero ayudar. Déjame ayudarte. Estudió su rostro por un segundo, antes de continuar. Por favor, esto finalmente obligó a Naruto a salir de su caparazón cerrado. La voz suplicante de su padre era como un kunai apuñalando su corazón. No respondió de inmediato, en lugar de eso, cerró los ojos con fuerza y apretó los dientes para canalizar sus furiosas emociones. Fue una decisión difícil de tomar. Echando a un lado sus intenciones anteriores y poniendo en peligro la vida de los demás, involucrándolos en una pelea que ni siquiera era la de ellos, o apegándose a sus planes originales y tratando de manejar todo solo. Pero ya los había arrastrado por su camino. Se hundió de nuevo a su mismo núcleo donde Kurama había observado en silencio el intercambio. Naruto miró a su compañero en su propia versión sin palabras de una solicitud, pero esta vez no llegó ayuda del zorro. Sacudió la cabeza y se retiró a las sombras. Esta decisión es suya y solo suya.
Vio como la última hoja se detuvo en un árbol y dejó su sello con un suspiro. Entreabrió los ojos y se perdió en la mirada azul inquisitiva de su padre. Y encontró su respuesta allí. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios hacia arriba, su postura se enderezó cuando una gran parte de su carga abandonó repentinamente sus hombros. Por primera vez en años fue liberado de su gravamen. Debido a que, por primera vez desde que había llegado allí, que era no solo, y finalmente entendió que, realmente entendido. Sintió bajo su piel, en sus poros, en su mismo centro que ya no estaba solo en esta pelea. Ayúdame, Naruto exhaló suavemente. Ayúdame, por favor. No sé qué debo hacer. Cuando miró a su padre, la emoción desenfrenada brilló a través de él. Los ojos son los espejos del alma, y así fue exactamente como Minato se sintió de repente, mirando la mirada sin parpadear de su hijo, mirándose en un espejo que mostraba el verdadero yo de Naruto, con todas sus emociones finalmente descubiertas por primera vez, su postura recta. Sin la carga que había elegido llevar sobre sus hombros, y finalmente pudo ver la confianza en sus ojos. No la sombra débil y sin forma de la misma como había sido antes, pero esta vez pudo ver una confianza real e incondicional. Parpadeando una vez, Minato trató de reajustar sus ojos y apartar su vista de la brillante y cegadora emoción, pero vislumbró otra escena que cautivó su mirada. El reflejo de su propio rostro le devolvía la mirada en los ojos azules de su hijo, con la misma fe ardiente reflejada en sus propios orbes idénticos. Un par de brazos fuertes los acercó de repente a un abrazo feroz. Parpadeando para apagar su estupor, Minato miró al invocador sapo que sonreía ampliamente, y alcanzó a ver cómo los últimos fragmentos de la débil barrera púrpura se disolvieron en el aire. «Idiotas», murmuró Jiraiya, apretando su agarre alrededor de los dos rubios. A veces, esta es la única forma en que realmente pueden entenderse. Pelear. Naruto soltó un bufido y apretó los brazos de su padrino, pero contuvo el comentario descarado que estaba a punto de escaparse. En lugar de eso, murmuró un bajo gracias en los hombros de Jiraiya. El aire en el estudio privado de Minato en la mansión Hokage era tan pesado como el estado de ánimo de los asistentes. Las cejas de Naruto estaban fruncidas y sus rasgos reflejaban una expresión inusualmente seria mientras miraba el mapa gigante de las naciones elementales en la pared, haciendo girar un pequeño alfiler rojo entre sus dedos. Dio un paso más y empujó el alfiler hacia la marca débil de una pequeña ciudad en medio de la tierra de hierro. Aquí. Obito apareció frente a mí en la posada durante la cumbre Kage exactamente cuando. Preguntó Jiraiya, con una pequeña etiqueta de papel rojo en sus manos. El viajero del tiempo entrecerró la mirada en concentración y se arrastró hacia el centro de la habitación, sus ojos viajando hacia el techo donde una red de hilos de colores se unían a casi todos los rincones de la pequeña habitación. Cada uno representaba a un shinobi, y en cada punto donde sus caminos se encontraban, los cables estaban atados, creando un patrón similar a una red. Naruto pasó sus dedos a lo largo del vicioso cordón rojo y se detuvo donde estaba conectado con varios otros. Un evento importante, una intersección en la línea de tiempo futura de Naruto, lo que estaban tratando de remodelar actualmente. Una pequeña etiqueta de papel colgaba del nodo con la marca de Kage Summit. Exactamente durante la cumbre mientras Zetsu y Sasuke estaban lidiando con los 5 Kage, Naruto soltó las picaduras, dejándolas vibrar, y alcanzó el extremo de un cordón naranja para atarlo al rojo. Sarutobi dejó escapar un suspiro y negó lentamente con la cabeza. Esto ya es demasiado complicado. Todavía no entiendo por qué estamos haciendo esto, murmuró Naruto, cruzando los brazos y mirando fijamente a un lugar donde varios cables se unían y terminaban, pero el suyo brotó. Desplegando lentamente sus extremidades enredadas, colocó su mano en la línea naranja y la siguió hasta el centro de la habitación hasta que llegó al atasco que estaba mirando con una fuerza que podría convertirlo en cenizas. Allí terminaron muchas picaduras, pero egoístamente desatendió la mayoría y fijó la mirada en dos. Un amarillo dorado, el hilo de la vida de su padre, y otro rojo, más pálido pero aún alegre, nada que ver con el tono carmesí vicioso y siniestro de Obito, el de su madre. Hilo de la vida. Este fue el evento en el que las parcas, acabaron con cientos de vidas, terminando despiadadamente su vida útil con un simple corte después de haber medido el valor de sus vidas en la noche del ataque del Kyuubi y su nacimiento. Minato imitó a su predecesor y dejó escapar un suspiro, arrastrando lentamente su mano a lo largo del hilo rojo hasta que alcanzó a su hijo con el ceño fruncido en el medio de la habitación, con la mano todavía pegada a la intersección. Suavemente colocó su propia mano sobre la de su hijo, con cuidado de no romper la cuerda de nadie. Estamos buscando conexiones entre los eventos y los lugares, y esta es nuestra mejor oportunidad para averiguar el paradero de Obito. Él cree que es inteligente, pero todavía es solo un niño.
Sus movimientos son calculables en esta época. Él es el más activo alrededor de su escondite, y estamos cada vez más cerca de encontrar su ubicación exacta con cada evento y lugar que puedas recordar. Naruto echó un vistazo deslizante al mapa, recorriendo con la mirada las innumerables cabezas de alfiler rojas mientras se concentraban en la región norte de la Tierra entre Takigakure y el futuro Otogakure. ¿Y luego qué? Creo que ya sabemos con bastante precisión dónde está Naruto, murmuró, sacando su mano de debajo de la de Minato para seguir al lado del mapa. Minato siguió obstinadamente a su hijo para sentarse a su lado y señaló el mapa. Este lugar es conocido como el cementerio de las montañas. Obito debe estar en algún lugar aquí. Puedo enviar tropas allí. Naruto endureció su mirada y negó con la cabeza. No. Obito es demasiado poderoso y está obsesionado con la venganza. No quiero involucrar a personas que no tienen nada que ver con esto. Esta es mi lucha. Minato entrecerró los ojos y golpeó a su hijo. Cuidando su palpitante corona, el Uzumaki se corrigió rápidamente. Está bien, está bien. Es nuestra pelea. ¿Feliz ahora? No, pero eso es un poco mejor, dijo Minato con frialdad y dejó escapar un suspiro. Miró por encima del hombro cuando un resoplido apuñaló la habitación y retrocedió hasta que su mirada se encontró con un clon rubio burlón, que hasta ahora observaba silenciosamente cómo su línea de tiempo evolucionaba lentamente desde la nada. El Hokage entrecerró su mirada hacia el Kyuubi. ¿Y cuál es tu opinión, Kurama-san? El Biju estiró su rostro prestado en una sonrisa y se acercó fluidamente al dúo, pasando al Sandaime, quien dejó escapar un suspiro tembloroso cuando sus ropas rozaron contra cada uno. Nunca me acostumbraré a esto, murmuró el anciano, frotándose los ojos. Kurama ignoró el comentario del viejo líder y casualmente lanzó su respuesta a Minato. O lo perseguimos antes, o lo atrapamos en el nacimiento de Naruto. Estamos bien preparados para cada versión. Conocemos cada detalle del nacimiento, y también he preparado a mi contraparte con ellos. Yo odiaba ser manipulado como un títere. No dejará que suceda esta vez. Estará preparado. Además, somos lo suficientemente poderosos como para poder deshacernos de Obito en su propia puerta si es necesario. Naruto entrecerró los ojos y le escupió a Kurama. No quiero matarlo. Quiero salvarlo. No puedes hacer que todos los malos abandonen sus objetivos y los salven de su propia perdición, tonto. Ya has torcido tanto esta línea de tiempo que no podemos estar seguros de que Obito atacará la noche de tu nacimiento. Estás arriesgando tu vida, la vida de Minato, la vida de Kushina. Lo hice con Zabuza. Lo hice con Nagato. Y puedes apostar a que seré capaz de hacerle entrar en razón a su cabeza dura si tengo la oportunidad. Hazlo, Naruto. No pudiste hacer eso en nuestro tiempo. Tenemos que estar seguros de que esta vez no se nos escapará de las manos. Tiene que morir. Kurama gruñó y le lanzó una mirada a Minato antes de continuar. Por el bien de tu familia, por el bien del futuro, por el bien de cada shinobi en la tierra, no puedes permitir que vuelva a suceder. A veces tienes que creer en el bien mayor. Ya hemos tenido esta conversación. 1 o 100 vidas por las vidas de miles. La disminución de los números no cambia nada. No seguiré ese camino. No puedes salvarlo, Naruto. Espetó Kurama. Pero sé que puedo hacerlo esta vez. ¿Cómo? Kurama gruñó y dio un paso de advertencia hacia el rubio. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? Tu terquedad es peligrosa esta vez, idiota, porque lo vi. Naruto tomó los guantes y dio su propio paso hacia su clon hasta que sus rostros estuvieron a centímetros el uno del otro. Enderezando su postura, ganó preciosos milímetros y se elevó por encima de Kurama. Lo vi en sus ojos antes de morir. La vergüenza. El arrepentimiento. Estaba allí. No estaba imaginando cosas. Kurama cerró la boca con un clic audible, reprimiendo el comentario que estaba a punto de brotar de él. En cambio, se centró en Naruto, con los ojos buscando algo en el infinito abismo azul que solo él podía ver. Su ceño preocupado se transformó en una amplia y satisfecha sonrisa cuando la encontró. Mocoso idiota, terco y confiado. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Naruto parpadeó confundido y miró al zorro en busca de más explicaciones. Cuando no llegó, gruñó de frustración. ¿De qué diablos estás hablando? Kurama no se apresuró a responder, pero los ojos carmesí se suavizaron con una sombra. Tu confianza, exhaló lentamente, sin dejar lo que había encontrado en los ojos de Naruto, ni siquiera por un parpadeo. Naruto miró fijamente a su compañero durante algún tiempo, su mirada y su mente completamente enfocadas en Kurama, ignorando a las personas que lo observaban tensamente a su alrededor. Kurama abrió la boca una vez más, y Naruto pudo sentir su aliento caliente en su piel. Tu confianza en las personas que te rodean. Tu confianza en ti mismo. Pensé que lo habías perdido durante la guerra.
El rubio continuó mirando fijamente a los ojos sin parpadear del zorro. Luego, de repente, relajó la mirada, su boca se curvó lentamente en una amplia, confiada y cursi sonrisa. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer, Kurama? ¿Qué es lo que quiere hacer, Naruto? Preguntó Kurama. Vamos a patear el trasero de Obito y darle un poco de sentido común en su grueso cráneo, respondió Naruto, con la misma sonrisa en su rostro. Jiraiya se unió a la escena, con una sonrisa igualmente amplia en su propio rostro. Ese es mi ahijado. Ahora, vamos a discutir las tácticas. El sabio agarró el hombro de Naruto para guiarlo a otro mapa en una mesa al otro lado de la habitación. Me alegro de que hayas vuelto, murmuró el zorro, no audible para nadie más que para él. Sus ojos parpadearon hacia la figura silenciosa de Minato mientras miraba a su hijo, Naruto explicando con entusiasmo uno de sus asombrosos planes a Jiraiya. La mirada del zorro viajó por debajo de los ojos de Minato hasta que aterrizó en la pequeña sonrisa en su rostro y en un segundo, Minato sintió sus ojos en él, y sus miradas se conectaron. Kurama le devolvió la mirada sin pestañear durante algún tiempo, pero sus párpados pronto vacilaron, e inclinó la cabeza en señal de respeto y gratitud hacia el repentinamente aturdido líder de la aldea. Sin embargo, el demonio no, nota de autor. No tengo una excusa real para mi larga ausencia, solo que tanto mi trabajo como mi vida personal se volvieron extremadamente abarrotados, y de alguna manera me he congelado a la hora de hacer los vídeos. Fue una mezcla de falta de tiempo, falta de inspiración y, tal vez, motivación. Fin del capítulo. Gracias por ver el video, próximo capítulo muy pronto.